Hoy te voy a contar una de las historias más simbólicas, más sagradas, más profundas y más transformadoras que hay en Oriente. Es la historia de Shiva. Esta es una historia que nos habla del cosmos, de su funcionamiento, pero en última instancia está hablando del microcosmos del ser humano y su viaje, nuestro viaje a la realización. Lo primero que tienes que saber es que el hinduismo está lleno de personificación. Los antiguos sabios, mientras observaban el mundo, mientras observaban el cosmos, a cada fuerza, a cada aspecto, a cada emoción, al poder, al dolor, a la sabiduría, le dieron un nombre. En este caso, Shiva tiene distintos y numerosos aspectos. En su aspecto más grande, en su aspecto supremo, se dice que es conciencia pura, esa cualidad no vibratoria que está más allá de la creación. Yogis, grandes yogis como Paramahansa Yogananda, al referirse a Shiva simplemente se refieren a él como el infinito. Hasta este punto podríamos decir, Shiva es un estado que está más allá del plano manifestado. Pero ¿qué hay de ese yogi de piel azulada, que está sosteniendo un tridente, que tiene una cobra enmarañada en el cuello, que está en postura de meditación, que es una asceta? Ese se dice que es el primer ser que alcanzó ese estado de Shiva. Es el primer gurú, el primer maestro espiritual, aquel que delinea el camino para llegar al estado de Shiva. Pero aquí hay un aspecto más, ese aspecto del destructor, del renovador. En el hinduismo se habla de tres dioses principales, de la Trimurti: Vishnu, el preservador; Brahma, el creador; y Shiva, el renovador o destructor. Pero lo más importante es que en el hinduismo a la divinidad se le define o se le describe como Sat Chit Ananda, siempre existente, siempre consciente y siempre renovado gozo. Todos los dioses dicen que son parte, que son cualidades, fuerzas de ese estado último. Conforme vayamos avanzando en este video, tú vas a reconocer a estos tres aspectos. El objetivo de todas estas historias es que nos demos cuenta a qué corresponde cada uno de ellos, pero sobre todo, y lo más importante, darnos cuenta que esta historia, que esta grande, emotiva y profunda historia, está hablando de nosotros. La historia de Shiva, como la de tantos dioses en la India, se dice que es nuestra historia. Y nos empieza contando el momento en el que este ser por primera vez experimenta su verdadera naturaleza, experimenta aquello que no es, aquello que está más allá de la creación. Todo empezó en el momento en el cual dirigió su atención al mundo. Y lo único que contempló fue miseria, fue tragedia, fue dolor, sufrimiento, desesperanza. Asqueado de la creación, volteó a ver al aspecto creativo, al dios Brahma. Este dios estaba sentado en su flor de loto con 4 cabezas y estaba orgulloso. Estaba creando mundos, estaba creando seres. Y Shiva notó cierto orgullo en este ser. Era tal su orgullo que empezó a crecer una 5ª cabeza para maravillarse aún más, para poder apreciarlo todo. Cuando Shiva vio esto, del desconcierto pasó a la furia. Rápidamente se dirigió a Brahma y sin decirle una sola palabra, simplemente cortó esa 5ª cabeza. Brahma, sorprendido, volteó a ver a Shiva y le dijo: ¿por qué has hecho eso? Yo no te hice nada. Yo estoy estructurando una creación, este fue el trabajo que se me dio. Y Shiva abre los ojos, fúrico, y le dice: lo que estás creando es una porquería. Estás creando sufrimiento, estás creando miseria, estás sembrando terror y desesperanza en las personas. No puedo permitirlo. Y Brahma, tranquilamente, en un tono de voz bajo, le dice a Shiva: yo no he hecho tal cosa. Mi creación es neutra y, como te dije, es mi trabajo crear. Mira nuevamente, siéntate, reflexiona sobre estas palabras y vas a realizar la neutralidad de mi creación. Y si no es el caso y aún así consideras que es una porquería, que solamente es miseria, vienes y me destruyes. Al fin y al cabo, tienes ese poder. Shiva, aquí un tanto renuente, acepta lo que le dice Brahma. Se retira y esta vez empieza a observar con más atención. Se pone en la postura de meditación y al principio solo empieza a observar todo. Esta vez había retirado las emociones y seguía observando de forma desapegada. Poco a poco su atención se tornó tan fina que cerró los ojos.
empezó a ir dentro. Nada había cambiado. Sin embargo, para Shiva esta vez era distinto. Su forma de observar se había transformado. Poco a poco, las palabras de Brahma tomaron efecto en él. En Shiva empezó a tomar lugar la destrucción, la disolución. Empezó a diluir estructuras de pensamiento, empezó a diluir conclusiones, empezó a diluir todo aquello que era dual. Este proceso le hizo incinerar cualquier vestigio de apego y empezó a observar con claridad. Poco a poco, el entendimiento se fue transformando en dicha, hasta llegar al momento culminante en el que tuvo lugar una explosión de éxtasis dentro de Shiva. No se pudo contener. La única reacción fue que empezó a danzar. Empezó a danzar y a danzar en éxtasis. Esto se le conoce como la danza de la iluminación, el éxtasis divino. Se dice que Shiva duró mucho tiempo danzando. Esta noche en la cual Shiva entró en éxtasis, en la cual observó y experimentó su verdadera naturaleza como aquello que no es, aquello que trasciende los marcos de la dualidad, aquello que trasciende placer, dolor, frío, caliente. Esta noche se le conoce, es una de las más sagradas en el hinduismo, se conoce como Mahashivaratri, la gran noche de Shiva, en donde percibió su verdadera naturaleza. Y Shiva no para de bailar aquí, porque empieza a experimentar la creación no como algo que está allá afuera. Empezó a experimentar la creación como una parte de su mismo ser. Y mientras danzaba, mientras este éxtasis iba creciendo, la creación parecía ser cada vez más pequeña, una diminuta partícula de su imponente infinito ser. Se dice que es esa danza la que permite a Brahma continuar con su creación. En el momento en el que Shiva para de danzar, la creación es diluida por completo. Esta historia simbólicamente está dividida en dos. Está narrando el proceso de iluminación de este individuo, de este ser, del primero que experimenta ese estado, pero está narrando también el desenvolvimiento del cosmos, cómo está siendo preservado por Vishnu. Brahma constantemente está creando aspectos duales que le permitan sostener esta creación. Sin la dualidad no es posible, no es viable. Shiva es aquel que mientras danza va renovando, renueva, destruye ciertos aspectos para permitir que otros sean creados y así constantemente hasta el momento de la gran disolución. Y ahora, como recordarás, dijimos que Shiva es el maestro de maestros. ¿Por qué? Porque su consorte Parvati, y ahorita vamos a ir a esa historia que es una de las más conmovedoras que yo he escuchado. Pero adelantándonos un poco, su consorte se da cuenta ahora de la pena que hay en el mundo. Su consorte, muy sensible, se da cuenta de esa miseria. Llega un momento en el que se acerca con él, le dice: Mahadeva, quiero pedirte que enseñes esto a las personas. Tú sabes que es una ilusión, que es la neutralidad, que es un montón de cosas o que no es un montón de cosas, pero ellos no. Ellos están sufriendo. A ellos les duele cada que pierden a un ser querido, cada que enferman, conforme van envejeciendo. Ellos no saben todo esto. ¿Por qué no ayudarles a realizarlo? Parvati le dice: tú tuviste la gentileza de enseñarme a mí. Me iniciaste, pude experimentarlo. Pero la gente no tiene esta suerte. Mahadeva, enséñales, por favor. ¿Por qué no verter toda una filosofía, toda una enseñanza que se les pueda hacer entendible, que puedan ir asimilando gradualmente, que puedan ir aplicando y poco a poco ir acelerando su proceso evolutivo? Shiva volvió a ver a Parvati y le dijo: no tienes idea lo que me estás pidiendo. No tienes idea el tamaño de sacrificio que me estás pidiendo hacer. Pides que asuma la frustración y el sufrimiento de millones. ¿Tú crees que todos van a escuchar esta filosofía? ¿Tú crees que todos van a tratar de aplicarla? No, Parvati. Van a seguir en el mundo. No importa lo que yo vierta. Decirles unas palabras, decirle a alguien que escriba algo, hablar de unas prácticas, no es suficiente. Para que tenga efecto, por lo menos en algunos pocos, tengo que involucrarme. Tengo que involucrar sentimiento, tengo que involucrar la mente, todo aquello de lo que ya me he liberado. Tengo que asumir el karma, causa
y efecto de aquellos que voy a aceptar como discípulos. Tengo que transmutarlo yo, porque solo así tiene sentido una enseñanza espiritual. No es hablarles a las personas, Parvati, no es darles un discurso del sufrimiento y que simplemente se liberen. Así no funciona una transmisión de este tipo. Tengo que asumir su karma y últimamente asumir su sufrimiento, quedarme con la frustración de que voy a ver cómo muchos eligen sufrir y no la liberación. Y además de eso, tengo que encontrar la forma de mantenerme separado y desapegado. Hasta aquí es cuando Parvati se da cuenta de esto. Se da cuenta por qué Shiva no quiere enseñarle al mundo. Sin embargo, no está convencida. Era tal su compasión, era tal ese amor maternal por el mundo que no se dio por vencida. Y dijo, tengo que convencerlo. Se debe de poder. Es Shiva, es la fuente de la dicha. Se debe de poder hacer. Fue a través de Vishnu que le aconsejó retar de alguna forma sutilmente a Shiva para que éste decidiese por fin enseñarle al mundo. Y decidió hacerlo bajando de una montaña. Baja del monte Kailash en éxtasis, danzando, simplemente eso, bailaba en dicha, bailaba. Poco a poco, conforme iba descendiendo de la montaña, las personas, los aledaños, se empezaron a acercar y dijeron, ¿qué está haciendo este hombre? Al principio la gente decía, es un loco, seguramente. Sin embargo, se mantenía en esa danza estática. Poco a poco iba contagiando a los demás. Poco a poco la gente de forma inexplicable se iban impregnando de esa dicha. No podían entenderlo. Cada que se acercaban a este lugar donde el aparentemente loco estaba danzando, ellos se contagiaban, retenían algo dentro de ellos mismos. Y de pronto, un momento de quietud. Se sentó en la postura de loto y como una estatua permaneció ahí durante mucho tiempo. Y después danzaba de nuevo. Después de que una multitud considerable se había reunido ahí para observar, para contemplar a este hombre que simplemente era un magnetismo de dicha, fue que Shiva se sentó de nueva cuenta. Esta vez no fueron horas, transcurrieron días. Poco a poco la gente se empezó a impacientar, como cualquiera de nosotros probablemente. Ellos estaban esperando que de alguna forma Shiva se dirigiese a ellos, empezara a interactuar, pero nada, silencio, quietud, absorción, y de nueva cuenta lo empezaron a catalogar como el loco. Y poco a poco las personas iban abandonando la montaña, se iban retirando de nuevo a sus actividades del día, a vivir de la misma forma en la que lo estaban haciendo, simplemente manteniendo ese momento como un mero y vago recuerdo. Conforme iban pasando los días, más y más personas iban abandonando, hasta que después de un largo tiempo, solamente quedaron 7 determinados hombres que no se iban a mover de ahí hasta obtener alguna especie de respuesta. Esa dicha lo había cambiado todo para ellos. Ese magnetismo, al momento de verlo, que bajó danzando, compararon. Vieron lo que tenían en el mundo, vieron lo que ofrecía el mundo y vieron lo que estaba irradiando este ser. Y decidieron no moverse de ahí. Hoy en día, a estos los conocemos como los Sapta Rishis, los 7 grandes Rishis, los 7 grandes sabios. Cuando por fin Shiva despertó, los observó fijamente y les preguntó si estaban dispuestos a lo que se venía. Les dijo, lo que viene no es nada fácil. Esto, esperar, fue lo más sencillo. ¿Realmente están ustedes dispuestos a llevar las prácticas y los sacrificios que estoy a punto de delinearles para alcanzar este estado? A estos hombres los podemos visualizar como los ascetas perfectos, ascetas supremos en toda regla. Estos hombres sabían lo más importante que a la mayoría se nos olvida, que todo el juego del mundo inevitablemente termina con sus muertes. Todos, con sus matices, vieron en Shiva, más que un dios, una posibilidad de liberarse de aquello que era compulsivo, de aquello que traía miseria. Una vez que se dio cuenta que solamente 7 de entre miles estaban dispuestos a iniciar con el entrenamiento, es que empieza a verter la enseñanza suprema, aquella enseñanza que conocemos como yoga. 112 formas de alcanzar la liberación. Y aquí Shiva no está entrenando discípulos, está entrenando maestros.
Por eso es que endurece aún más las prácticas, endurece la severidad del entrenamiento. Quería asegurarse de que a la que se pusieron un tantito difícil no iban a correr, iban a regresar al mundo, a los mismos vicios, a las mismas compulsiones. Y les dijo, no me están pidiendo cualquier cosa. Quieren liberarse de todo aquello que han acumulado y llevan vidas haciendo. Hay que purificarse porque esto, al mismo tiempo, lo van a tener que transmitir a otros. Así es como Shiva se encargó de entrenar a titanes que estaban llamados a diseminar la filosofía del yoga. Es por esto que a Shiva lo conocemos como el primer yogi y el primer gurú. Pero ahora nos vamos a adentrar en este aspecto destructor, pero no destructor a un nivel negativo, sino el destructor de las ilusiones, el destructor de todo aquello que separa al individuo, al Atman, de su verdadera naturaleza. Nos habla de las 3 capas de sufrimiento, nos habla de los 3 males, de los 3 venenos que a nosotros nos hacen poner nuestra conciencia en el exterior. Es una maravilla. Espero a raíz de esta historia puedas aplicar un montón de cosas en tu propia vida. Esta es la historia de Tripura, una ciudad mágica, una ciudad que fue construida a través de 3 planos dimensionales, del cielo, de la tierra y del inframundo. Y fue una ciudad construida por Mayasura. Mayasura era el arquitecto de los demonios. Aquí ya podrías empezar a vislumbrar un poquito de la simbología. Se cuenta que Mayasura era el encargado de crear auténticas obras de arte a nivel arquitectónico. Mayasura construyó Tripura para 3 demonios de nombres: Tarakaksha, Vidyunmali y Viravana. Su objetivo, para no variar, era la inmortalidad. La inmortalidad junto con derrotar a los devas, a los dioses. Siempre los asuras, cuando necesitan algo, van a practicar austeridades severas para complacer a Brahma. Estos 3 demonios lo logran al pedir la inmortalidad. Brahma les dice: todo lo creado tiene que encontrar su fin forzosamente. Al no obtener la inmortalidad, piden una fortaleza que dure para siempre, que nunca decaiga. Sin embargo, Brahma les dice: tampoco puede ser. En este plano, nada es para siempre. Insiste, todo aquello que sea creado va a ser vulnerable y eventualmente va a encontrar su fin. Los demonios listamente le dijeron: Brahma, entonces, si va a ser vulnerable y va a caer, que solamente sea posible que caiga por una única flecha. Esto muy a sabiendas de que esa única flecha solamente iba a poder ser dirigida por el mismísimo Shiva. Y así es como comienza la construcción de Tripura por Mayasura. Se habla de que era una auténtica obra de arte. Jamás se había construido algo similar. Eran 3 ciudades que viajaban a través del tiempo y el espacio entre los 3 mundos: tierra, inframundo y cielos, siempre cambiantes, siempre movibles. Por esto es que era una gran fortaleza, impenetrable prácticamente. Y que al mismo tiempo, al estarse moviendo, solo una vez cada 1000 años estaban perfectamente alineadas. La tarea era impensable. Después de muchísimos años en los cuales estos asuras, estos demonios, estuvieron disfrutando, atormentando rishis, haciendo lo que les venía en gana, se decía que las cualidades del adharma, la no virtud, imperaban. Simplemente nadie les podía hacer frente. Y cuando los devas intentaban atacarles, simplemente se refugiaban en sus 3 ciudades que eran impenetrables. Cuando los devas, en desesperación, acuden con Brahma, Brahma les dice que solo Shiva puede destruir Tripura. Sin embargo, los devas se dan cuenta que Shiva, desde su estado de pura y absoluta neutralidad, no iba a hacer nada. La única respuesta que iban a obtener de Shiva es que estaban celosos de lo que tenían los asuras. Querían lo que ellos tenían para sí mismos. Entonces, hasta ahí no había razón para destruir su ciudad. Cuando los devas acuden con Vishnu, Vishnu crea un hombre, crea una seta y le vierte una filosofía, le vierte la filosofía del ateísmo, aquella filosofía que va en contra de los Vedas. Le dice: tú vas a expandir esta filosofía. Le da capacidades supremas, no solo para expresarse, sino para razonar, para convencer, incluso hasta para manipular. Y le dice: tú expande esta filosofía, que es el opuesto a los Vedas, ve y exponla en el reino de Tripura. Poco a poco, esta nueva filosofía adármica se empezó a apoderar de Tripura. Una vez Shiva se da cuenta de esto, accede a ayudar a los devas. Shiva les ordena que vayan, que intenten nuevamente atacar Tripura. En los Puranas se habla de que era una guerra
increíblemente mística. Los asuras utilizaban toda clase de ilusiones, utilizaban encantamientos, utilizaban mantras para atacar a los devas. Los devas, como podían, se defendían. Sin embargo, Shiva pacientemente esperaba ese momento preciso en el cual las 3 ciudades estuviesen perfectamente alineadas. Iba a disparar un arma que había creado justo para eso, el Pashupata. Conforme las ciudades de Tripura se iban alineando, los devas se sintieron con la batalla ganada. Se sintieron increíblemente orgullosos de la proeza que estaban a punto de realizar. Sin embargo, Shiva cerró sus ojos, sintió el orgullo de todos los devas y no dejó ir el arma. Simplemente esbozó una sonrisa muy tenue y las 3 ciudades de Tripura empezaron a arder. Se empezaron a destruir sin Shiva haber soltado el Pashupata, sin Shiva haber disparado el arma. No usó absolutamente nada de lo que los devas habían hecho. No utilizó el carro, simplemente esbozó su sonrisa y las ciudades empezaron a consumir, incluso antes de que estuvieran perfectamente bien alineadas. Brahma cayó a los pies de Shiva y le dijo: mi señor, yo sé que percibiste el orgullo de los devas. Yo sé que tú no necesitas todas esas cualidades, sé que no necesitas absolutamente nada. Pero la creación sí necesita de esas cualidades, la creación sí necesita a los devas y se van a convertir en infames, van a ser totalmente innecesarios y por ende, en consecuencia, la creación va a perecer. Al escuchar esto, Shiva se compadece de Brahma y suelta la flecha. Al tiempo que las ciudades seguían consumiéndose, la flecha simplemente termina el trabajo. Los devas, al percibir esto, al percibir la compasión de Shiva de que prácticamente estaban terminados, se sabían completamente innecesarios, aprendieron a ser más humildes. Independientemente de que Brahma, del aspecto creativo, aquel que estructura la creación, haya dicho una sola flecha, un solo tiro y que las ciudades tengan que estar alineadas para ser destruidas, se dieron cuenta de que simplemente Shiva está más allá, que puede trascender esas reglas, que puede trascender esa ley estructurada. Comprendieron que aquí Shiva, representando la conciencia, el Parabrahman que está más allá de la creación, no requiere un carro especial, simplemente como conciencia puede destruir y crear cualquier cosa. Entonces la simbología es una obra de arte. A partir de aquí es que a Shiva también se le empieza a conocer como Tripurantaka, el destructor de Tripura. Pero insisto, la simbología es una obra de arte. En el sendero espiritual se sigue un sistema para liberarnos de las 3 capas de sufrimiento, para liberarnos de Tripura. ¿Qué es esto? El sufrimiento físico, mental y espiritual. Si tú te das cuenta, se describe como Tripura viajaba en distintas dimensiones, va a velocidades diferentes, casi nunca está alineada. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces tenemos problemas físicos, a veces tenemos problemas mentales. ¿Cuál es ese sufrimiento espiritual? El alma se dice que no sufre, que es perfecta. El sufrimiento espiritual es cuando avidya, cuando la ignorancia se cierne sobre el alma y hace que nos olvidemos de nuestra verdadera naturaleza. Esto nos hace sufrir de diferentes formas, siempre cambiantes, constantemente. No te enfrentas a lo mismo. Y últimamente nos está hablando de la ley de karma, de cómo esta nos acompaña vida tras vida, nacimiento tras nacimiento, muerte tras muerte. Más allá de los portales de esta existencia material, el karma impera. Aquí es en donde los rishis hablan de planos astrales, independientemente si es karma positivo o negativo, cómo esa fuerza está ahí hasta ese momento último de la liberación, hasta ese momento en el que Tripura, los 3 cuerpos, las distintas capas que envuelven al alma, que envuelven a la conciencia, se mantienen ahí. En tu día a día, ¿cuántas pruebas llegan en tu camino? ¿Cuántos problemas has tenido que superar? Siempre son diferentes. Maya, la ilusión, tiene una forma distinta. Tú visualiza esa ciudad que va viajando a través del espacio y del tiempo. ¿Por qué de espacio y tiempo? Porque nosotros todavía tenemos la capacidad de sufrir, de tener problemas por cosas del pasado. La memoria te da el poder de revivir una situación de hace mucho tiempo y sufrimos. Nos duele como si hubiese pasado hace nada o como si estuviese pasando ahorita. Eso
es sufrimiento, la capacidad de repetir en nuestra mente escenarios puntuales de dolor, y últimamente ese proceso nos hace también experimentar dolencias físicas. Por eso es que es tan difícil de destruir Tripura, es casi impensable. ¿Qué se necesita? A Shiva. Se necesita destreza, se necesita concentración. Esa flecha, ese Pashupata representa todo el poder del discernimiento, toda la concentración afinada, y la vemos en el cuerpo humano en la alineación de los chakras. Cuando el yogi se sienta con determinación, como lo hiciese Buda debajo de ese árbol, y dice: yo no me voy a parar de aquí hasta no haber resuelto ese misterio de la vida, está representando la destrucción de Tripura. Va a parar incluso el tiempo si es necesario. Un aspecto de Shiva es Mahakala Bhairava, tiempo. Los devas son las cualidades virtuosas, los asuras las negativas, pero para diluir Tripura se necesitan más allá que solo las cualidades virtuosas. Ese momento en el que Shiva se da cuenta del orgullo de los devas representa cuando el yogi, el aspirante espiritual, ve su progreso y se empieza a sentir orgulloso. Dice: wow, lo que yo he logrado, todo lo que he alcanzado en mi sendero espiritual, esas experiencias que he tenido, esas renuncias que he tenido, practico la virtud. Ese momento es hasta el momento último. Todavía el yogi puede ser víctima del orgullo, de que las cualidades virtuosas se sienten como las hacedoras, y sigue habiendo ignorancia que está cubriendo a Shiva. Shiva, ese momento en el que sonríe y lo empieza a quemar todo, les está diciendo: no son ustedes, ustedes no son necesarias, pueden ser herramientas, pero la esencia es el Parabrahman, es la divinidad que está respirando dentro de todos y cada uno de nosotros. La sonrisa de Shiva es increíblemente simbólica y es un mensaje de esperanza, porque nos dice que la gracia de la divinidad en realidad lo es absolutamente todo. Estamos a una sonrisa, estamos a una mirada de la divinidad para diluir el karma. La divinidad no está atada, no está circunscrita, a las leyes. Por esto, el poder y el énfasis en la devoción que están haciendo continuamente los rishis. Sí hay prácticas, meditación, formas de yoga, un montón de cosas que nos pueden ayudar a acelerar nuestro proceso evolutivo. Sin embargo, nunca perder de vista que estamos a una sonrisa. Por esto es que la historia de Tripura es una obra de arte, porque puedes ver a Tripura dentro de ti, puedes ver esas cualidades virtuosas, puedes ver esas cualidades adármicas negativas, pero también puedes ver a Shiva, a ese destructor, cómo está ahí listo con el Pashupata, cómo estamos a una sonrisa de destruirla. Lo primero es abrir los ojos, darnos cuenta lo que está sucediendo y saber que esa cualidad de Shiva está respirando dentro de todos y cada uno de nosotros. Hemos hablado de cómo en múltiples historias de Shiva, de Vishnu, cómo el espíritu proyecta. Aquí estamos hablando de cómo la ilusión maya proyecta su creación. Maya se dice que uno de sus poderes más grandes es avidya, la ignorancia. Y la ignorancia fluye y se va transformando. En el Mahabharata se habla de 3 grandes plagas que afectan a la humanidad. Uno es avidya. Avidya es la falta de sabiduría espiritual, la incapacidad de asimilar la verdadera naturaleza, de reconocer la esencia, la sustancia que proyecta a todo el universo. La ignorancia es la raíz del sufrimiento. De la ignorancia nace el apego, de la ignorancia nacen los deseos, es la fuente de la miseria. La segunda plaga de la cual nos habla el Mahabharata es asmidya, el apego a la individualidad. Generalmente decimos que el ego es lo peor y demás. Solamente esto es así cuando hay un apego a esa individualidad. Esa individualidad también nos sirve para liberarnos, para practicar el Dharma, para practicar la virtud. Pero cuando hay un apego excesivo, cuando decimos yo soy este cuerpo, yo soy este individuo, es cuando nace ese asmidya. La tercera plaga es ragadvesha, que es la conciencia de buscar los objetos de nuestros apegos y huir de aquello que nos causa dolor. Estos deseos y estas aversiones surgen de la mente condicionada. Pero date cuenta cómo van cayendo, es como si fuese una cascada. Tú visualiza esa ciudad de Tripura desde el cielo hasta el inframundo, y ahora visualiza estas 3 plagas de las cuales nos habla el
el Mahabharata, avidya, la ignorancia, aquella capacidad de oscurecer. El poder ilusorio de Maya va creando estructuras, va creando un montón de cosas, una especie de paredes, maravillosas paredes que nos podemos perder edades, encarnaciones en esas paredes, en esos palacios a nivel simbólico. Todo va fluyendo de ahí. Se cuenta que Tripura tiene 3 puertas en cada una de sus ciudades, 3 puertas esplendorosas. Miramos el Bhagavad Gita y Krishna le dice a Arjuna: la lujuria, la ira y la codicia constituyen la triple puerta del infierno que conduce a la destrucción del bienestar del alma. Estos 3, por lo tanto, el hombre debe abandonar. Oh hijo de Kunti, oh Arjuna, al alejarse de estas 3 entradas al reino de las tinieblas, el hombre se comporta de acuerdo con su propio bien supremo y luego alcanza al Supremo. Los 3 demonios que presiden estas ciudades de Tripura representan la arrogancia, el orgullo, la fuerza destructiva desenfrenada, tanto a nivel externo, pero también esa fuerza de autodestrucción que tenemos conforme vamos dando rienda suelta a nuestros apetitos más viles. No es fácil romper esa ilusión, se necesita despertar esa cualidad de Shiva destructiva dentro de nosotros, porque hay un arquitecto fantástico del otro lado. Ahora bien, esta historia nos habló de un conflicto entre dioses y demonios, devas y asuras. ¿Cuál será la simbología detrás del momento en el cual decidieron unirse? Porque llegó un punto en el que ambos estaban detrás de una sustancia, de un elixir conocido como Amrita. Se supone que este elixir concedía la vida eterna. Por supuesto, ambos bandos lo querían. Cada quien buscaba por su parte. Obviamente querían cada vez más poder para vencer al bando contrario. Y una vez encuentran la forma, encuentran la ubicación de este elixir que se dice, te voy a contar un poquito también de la simbología porque es muy profunda. Entonces, mientras escuches esta historia, acuérdate que hay profundos aspectos simbólicos. Cuando los dioses se dan cuenta y les dan la ubicación del elixir que está en un océano de leche, así se le describe, y les dan instrucciones de que hay que batir ese océano para que fluya este Amrita, este elixir de la inmortalidad, inmediatamente ambas partes se dirigen a la ubicación y se dan cuenta que es imposible batir este océano de leche. Tienen que llegar a un acuerdo. Los devas y los asuras, dioses y demonios, tienen que trabajar juntos para obtener este Amrita. Sin embargo, los dioses fueron muy precavidos y fueron con el dios Vishnu y le dijeron, tenemos que trabajar con los asuras, pero al final no queremos que ellos tengan el Amrita porque van a ser demasiado poderosos. Si tienen este elixir van a tener más poder y va a ser una guerra que va a destruir los mundos. Vishnu les asegura, les dice, no se preocupen, yo me voy a encarnar en la forma de Kurma Avatara, una tortuga. Me van a utilizar a mí para batir ese océano de leche y yo más adelante me voy a encargar de que los asuras, de que los demonios no lo prueben, pero los necesitan. Llegan a un acuerdo los devas con los asuras para batir este océano. Al final dicen, todas las riquezas que obtengamos de esta acción las vamos a dividir. Y se encarna Vishnu, este avatar, Kurma Avatara, y utilizan también a la serpiente que generalmente está adornando el cuello de Shiva, a Vasuki. Amarran a la serpiente al lomo de la tortuga, cada uno toma una extremidad de la serpiente y empiezan a batir este océano de leche. Tanto devas como asuras pensaron que lo primero que iba a salir era este Amrita, este elixir. Sin embargo, lo primero que sale es un veneno. Se describe que es el veneno más mortífero de la existencia. Con que solo una gota de este veneno toque la tierra, toque el campo vibratorio de Maya, toque a Prakriti, a la naturaleza, todo iba a ser destruido. Y se les dice, cuando empieza a surgir este veneno, que alguien lo tiene que tomar. Alguien forzosamente, al ellos estar buscando, al ellos estar batiendo en las profundidades, tienen que aceptarlo todo lo que fluya de ellas. No importa si es bueno, no importa si es malo, no importa si va a crear bien, si va a crear mal, lo tienen que aceptar. Y cuando se dieron cuenta que su misma existencia estaba bajo amenaza, nadie, aún así,
quería tomar este veneno. Solo hubo uno que ni siquiera estaba interesado en las riquezas que iba a traer esta extracción, fue el que levantó la mano y dijo: yo me voy a tomar el veneno. Este no era otro que Shiva. Pasos adelante, llega y empieza a beber todo. Se dice que fue una cantidad inmensa para cubrir toda la creación de veneno la que consumió Shiva. Y al momento que lo va a tragar, llegó Parvati, llegó su consorte. Shiva despreocupado, Shiva absorto en lo suyo, sin ningún apego, le daba igual lo que le sucediese. Él, derivado de su profunda compasión por la existencia, por buenos y por malos, él levantó la mano. Sin preocuparse por sí mismo, empezó a beber, pero sí que su esposa Parvati, ella sí que le preocupaba Shiva. Y le puso la mano, le dio un fuerte golpe en la garganta y le dijo: no te lo vas a pasar, ahí se va a quedar. Y dice: está bien, voy a contener este veneno en mi garganta. Aquí es en donde se le queda el nombre a Shiva de Nilakanta, aquel de la garganta azul. Se dio cuenta que estaba perfectamente cómodo con el veneno en su garganta, que no le hacía ningún mal. Inmediatamente, cuando terminó de salir el Amrita, se dice que también de aquí es de donde surge la diosa Lakshmi, la serpiente Vasuki vuelve a su cuello. A partir de ese entonces, la serpiente no deja el cuello de Shiva, esa garganta azul. Te das cuenta que es un aspecto de la divinidad que refleja el desapego total. No le interesaba estar en lugares bonitos, no le interesaba que le percibiesen como bueno o como malo, pero cuando había algo que hacer, cuando nadie estaba por la labor de enfrentar cierto tipo de consecuencias, él era el único aspecto que levantaba la mano, sin importar si fuera criticado, sin importar cualquier cosa que le fuese arrojado. Representa el amor de la divinidad por los devotos, ya sea que tengan cualidades buenas, como puedan ser los devas, que es lo que están representando aquí devas y asuras, cualidades buenas en los seres humanos, virtudes contra cosas terriblemente nocivas. No importa de qué lado estén, aún así la divinidad se preocupa por ambos. La divinidad tiene compasión por estos dos aspectos. Por eso es que cuando la cosa se pone difícil, no importa lo que hayan hecho, va a levantar la mano y va a proteger a sus devotos. Pero ahora vamos con la parte más emotiva y probablemente dolorosa, y es su historia con su consorte. Por esta historia es que se dice que la historia del cosmos en realidad es una historia de amor, una historia suprema de amor. En esencia, y toma esto en cuenta cuando vayas escuchando la historia, Shiva y Shakti representan conciencia y energía. Y se cuenta que en un momento determinado el cosmos era un lugar desértico. El divino principio femenino había abandonado la creación. Shiva en ese entonces se narra que estaba meditando en el monte Kailash, absorto en su verdadera naturaleza, en la cualidad no vibratoria. Y la combinación de que el divino principio femenino hubiese abandonado el cosmos y que Shiva estuviese completamente absorto, reflejaban el estado desértico. El dios Brahma, el aspecto creativo, estaba increíblemente preocupado. Después de todo, a él se le había encargado estructurar, diseñar esta creación, pero no podía. Brahma como creador necesitaba energía, necesitaba variedad, necesitaba fertilidad, porque de lo contrario simplemente tenía un cosmos inerte. Sin el principio femenino, sin la divina Shakti, no podía hacer absolutamente nada. Fue preocupado con el dios Vishnu, con el preservador. Le dice: a esto le hace falta algo, es un lugar desértico. Por más que yo tenga la facultad creativa para estructurar las leyes, me hace falta algo. Y el señor Vishnu, ecuánime recostado sobre Ananta Sesha, le sugiere a Brahma que vaya con Mahadevi, con la diosa universal, Adi Parashakti. Vishnu le dice que le pida que se encarne de nuevo en la tierra. Brahma inmediatamente acude con Mahadevi, acude con la sagrada energía femenina, se postra ante ella y le explica, le dice: Devi, el cosmos es un lugar desértico,
sin ti. No hay fertilidad, no hay variedad, no hay belleza, no hay actividad, no hay pureza. No se puede crear absolutamente nada. Todo lo que intento crear simplemente queda en inercia pura. Shiva, a pesar de que está presente, está totalmente absorto en su naturaleza, en Purusha. Te ruego, Mahadevi, te encarnes en la tierra y seas su consorte. Asume una forma que pueda ser la consorte de Shiva. Mahadevi, con profunda compasión, acepta, pero le advierte a Brahma. Le dice: si no soy respetada, si no soy vista, si no soy admirada, me voy a marchar de nueva cuenta y voy a dejar que Shiva sumerja al cosmos en destrucción y en oscuridad. Brahma le asegura que va a hacer todo lo que esté en sus manos para que esto nunca sea así. Mahadevi se encarna en una prestigiosa familia de brahmines, de sumos sacerdotes. Su padre, de nombre Daksha, era un hijo de Brahma. A los hijos de Brahma se les conocen como los Prajapatis. Brahma creó estas formas para que le ayudasen en la estructura del cosmos. Este hijo de Brahma, este Prajapati, estaba encantado, estaba maravillado con su hija, a la cual nombra Sati. Se dice que la amaba profundamente. Y Sati, desde muy temprana edad, empezó a demostrar cualidades meditativas e incluso ascéticas. Soñaba con la presencia de un hombre de un tono azulado, vestido como una seta, en un profundo estado meditativo. Conforme pasaron los años, Sati se obsesionó con este hombre que la visitaba en sueños. En medio de la noche se despertaba y, sin quererlo, sin pensarlo, simplemente se sentaba y lo único que podía decir era Shiva, Shiva. Cada noche era lo mismo. Con el tiempo, este Shiva se transformó en Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, cada noche. Su padre Daksha sabía perfectamente quién era Shiva, pero él era un sumo sacerdote, era increíblemente orgulloso. La tierra entera le rendía culto y a Shiva lo veía con muy malos ojos. A medida que Sati iba pasando cada vez más noches de esta manera, él se dio a la tarea de buscar a un marido. Sin embargo, Brahma inmediatamente fue a convencer a su hijo de que Shiva no solo era una buena opción, sino que era la mejor opción. Brahma aquí asume un rol de Cupido porque también va con Shiva. Shiva no se despertaba de su estado meditativo, va y le suplica, le dice: mi señor Shiva, te suplico aceptes a una consorte, así como yo tengo a Sarasvati, así como Vishnu tiene a Lakshmi, te suplico tú aceptes a una consorte. Shiva abre sus ojos y le dice que solo podía aceptar a aquella que tuviese cualidades tanto ascéticas, porque de esa forma iba a poder comprenderlo, pero también que cumpliera sus deberes en el mundo, que fuera el equilibrio perfecto entre ascetismo y deberes. Y Brahma, a sabiendas que Sati era una encarnación de Mahadevi, de Adi Parashakti, le dice: ella es perfecta, ha nacido con esas cualidades, simplemente visítala, obsérvala y toma tu decisión. Cuando Shiva se decide ir a buscar a Sati, se la encuentra meditando profundamente debajo de un árbol y al lado de una linga. Las lingas son las formas que representan este principio creativo, que representan a Shiva, a Purusha. En ese momento, Shiva queda completamente complacido porque contempla la absorción de Sati, no solo la absorción, sino la devoción, todas esas cualidades femeninas puestas en un mismo objeto, en Shiva. Se acerca con Sati, la bendice y decide hacerla su esposa. Y en el momento preciso en el cual Shiva y Sati contraen matrimonio, se dice que la tierra prolifera. En ese momento que la conciencia toca la energía, en ese momento que el espíritu toca la naturaleza, el cosmos es luminoso de nueva cuenta, vibra con fertilidad, con variedad. De esta unión se cuenta cómo nace el éxtasis divino. Pero a pesar de esto, el padre de Sati, Daksha, seguía viendo a Shiva como muy mala opción. Lo seguía viendo como algo inferior, como una seta, como alguien sucio que de ninguna forma era digno de su Sati. Y se sentía terriblemente avergonzado. Así que la cosa escala. Escala en el momento en el que se planea un ritual de enormes proporciones. Este ritual iba a ser dirigido por Daksha, el padre de Sati. Una vez ya estaban todos juntos para llevar a cabo este ritual, entró a la asamblea.
Absolutamente todos los que estaban ahí presentes se levantaron para reverenciar a esta personalidad, excepto su padre, Brahma, y Shiva. Ambos permanecieron sentados. Mientras Daksha Prajapati iba caminando hacia el altar, inmediatamente juntó sus manos y se inclinó ante su padre, ante Brahma. Brahma le bendijo y después le mostraron su asiento. Daksha, al darse cuenta que Shiva estaba ahí y que no se levantó para ofrecer sus reverencias, enfureció. Internamente pensó: ¿qué se cree este tipo? Soy el padre de su esposa. Me obligaron casi a darle la mano de mi hija y aún así, estando aquí, no se levanta y no me reverencia. Todos los sabios, todos los brahmines están aquí y este trepador me ha insultado delante de todos. Me rogó por la mano de mi hija y yo se la di. Pero no muestra la reverencia debida a un suegro. Debería tener yo la posición de un gurú para él. Pero este tonto ni siquiera se levanta cuando yo entro. Es arrogante. Me arrepiento profundamente de haberle dado la mano de mi sati, de mi hija. Y mientras la mente de Daksha seguía, estos pensamientos, su memoria y su imaginación solamente eran combustible en el fuego de su ira. Llegó un punto en el que no aguantó más. Explotó, se levantó de su asiento y exclamó frente a toda la asamblea: este es un desvergonzado, es un idiota con ojos de mono. Darle mi sati fue como enseñarle los Vedas a un imbécil. Ya todos sabemos de este hombre, siempre está rodeado de criaturas abominables, su cabello es salvaje, está todo enmarañado, su cuerpo está cubierto por las cenizas de los muertos, usa huesos humanos y calaveras como guirnalda, parece más un rey de fantasmas y duendes. A veces se ríe sin motivo, parece un loco y luego solloza. Se llama a sí mismo Shiva, el auspicioso, pero es Ashiva, lo opuesto a lo auspicioso. Siempre está fuera de sí. Mírenlo. Sí, es un rey, pero es un rey de espíritus malignos. Es una encarnación de Laguna de Tamas, de la inercia. Mi padre, Brahma, insistió en que yo le diera mi preciada sati y contra mi razón y mi voluntad acepté. Me estremezco de dolor al recordar cómo entregué a mi hija a este loco. Cuando Daksha volteó a ver de manera retadora a Shiva, observó que éste simplemente estaba en la postura de loto con una sonrisa muy tenue, los ojos sumergidos en éxtasis, y simplemente escuchaba. Esto lo único que hizo fue hacer que Daksha enfureciera más. Saltó del lugar en el que estaba, tomó un poco de agua, se la aventó a Shiva y le gritó: Shiva, te voy a maldecir. La asamblea cayó en un profundo silencio. Lo que estaba a punto de suceder era una calamidad. Daksha no estaba en sí, no sabía lo que estaba haciendo ya. La ira lo había consumido. Con el fuego de la ira en sus ojos, Daksha se dirigió a Shiva y le dijo: de ahora en adelante, cuando todas las deidades sean reverenciadas, se les practiquen honores, se les practiquen rituales, tú no vas a recibir absolutamente nada. Después de dirigir esta maldición a Shiva, el Prajapati, Daksha, salió furioso de la asamblea. Todos los que estaban ahí se quedaron conmocionados y en silencio. Nadie sabía qué hacer, porque sabían lo que se avecinaba. Nandishwara, un sabio que se le representa como el toro de Shiva, se enteró de la maldición. Con severidad, Nandishwara dijo lo siguiente: solo un gran tonto piensa tanto en sí mismo que olvida quién es el señor Shiva. Daksha recuerda demasiado bien las sutilezas del decoro y olvida la verdad, que Shiva es él para Brahman. Tal necio perderá la gracia de Shiva y no será mejor que un animal que vive solo para satisfacer su hambre y su sed. Este brahmana, Daksha, este hijo de Brahma, es tan tonto como las más viles especies. Así pues, pronto usará una cabeza de cabra. Y ustedes, llamados rishis, brahmanas que permanecieron en silencio mientras el necio maldecía a Shiva, todos ustedes sufrirán por el crimen cometido aquí hoy. Brahmanas, llegará el momento en que se adhieran ciegamente, sin ingenio, al ritual, a sus melosas canciones, pero habrán olvidado todas las verdades internas del Sanatana Dharma. Llegará el momento en que seréis bebedores de vino, glotones y libertinos, viviendo solo para satisfacer vuestros más bajos apetitos. Porque llegará el momento, brahmanas, cuando viviréis pidiendo limosna y serás tan codiciosos y tan llenos de tinieblas que comerán cualquier cosa, por impura que sea. Su único amor por Gyana, por la sabiduría, por tapas, la disciplina y por los santos, será en realidad engañar al mundo para tener su sustento.
porque vuestros únicos verdaderos apegos serán el oro y la propiedad, la lujuria y la codicia. Cantarán los Vedas, pero no sabrán nada de su significado interno. Sus rituales serán como un cuerpo del que el espíritu se ha ido hace mucho tiempo, sin vida, vacío y sin valor real para nadie. Y una vez que Nandishvara terminó, Bhrigu, uno de los brahmines ahí presentes, se levantó y en turno dijo otra maldición. Maldigo a todos los que sigan a Shiva, a que sean enemigos de los verdaderos Shastras. Serán llamados pasandis, hipócritas. Llevarán su pelo enmarañado como Shiva, huesos como adornos, cubrirán sus cuerpos con cenizas, se emborracharán con vino y serán marginados de los 4 Varanas. Nandín denuncia el camino de los Vedas, el camino de los Brahmanas, que ha sido el único camino verdadero de este mundo. Por lo tanto, los seguidores de Shiva serán conocidos como herejes, impuros y rechazados por los hombres decentes en todas partes. Todos ellos serán poseídos y gobernados por la guna de Tamas, la guna de la inercia. Y se cuenta como, mientras Bhrigu concluía, Shiva se levantó. No dijo ninguna sola palabra, no enfureció, no hizo absolutamente nada. Simplemente se describe que, con una mirada profundamente triste, abandonó la asamblea. Y estas maldiciones, cada una empezó a tomar su curso. A día de hoy, vemos cómo es una realidad esta historia. En todas las religiones, sin excluir el hinduismo ni ninguna de sus ramas, vemos cómo estas maldiciones son una realidad. Vemos también cómo a muchos de los discípulos de Shiva se les juzga de cierta manera. Muchos otros incluso pues cumplen perfectamente bien este perfil. Pero hay un profundo simbolismo detrás de esta historia. No todos están maldecidos. Si te das cuenta, las maldiciones están fundamentadas tanto en el orgullo, en la soberbia y en la ira. Cuando el corazón y cuando la mente del ser humano es víctima de estas tres, estas maldiciones toman lugar. No importa si hacemos rituales, si pertenecemos a alguna institución o si somos devotos del mismo Shiva. Cuando estos 3 factores toman presa nuestro corazón y nuestra mente, lo único que vamos a experimentar fue lo que escuchamos. Y hoy es una realidad. Sin embargo, se describe que el antídoto es purificar al ser, purificar la mente, a las emociones, en el fuego divino de la sabiduría y la devoción. Una vez todo sentido de ira, una vez todo ese orgullo, toda esa soberbia se va purificando, resplandece, brilla la presencia de la divinidad como tú la concibas y trasciendes esa selva teológica, trasciendes esas ganas simplemente de aparentar religiosidad, de aparentar sabiduría, lo cambias por auténtica sabiduría, auténtica devoción. Por eso es muy importante eso que hace Shiva al final. Guarda silencio, se va triste, increíblemente triste, pero en silencio. No hace absolutamente nada porque está dando el antídoto a vencer, a quebrar esas maldiciones. Pero la historia aquí no termina, porque desgraciadamente la cosa con Daksha escala. Pasó mucho tiempo para que Daksha se animara a hacer otro ritual. Daksha se aseguró de invitar absolutamente a todos los devas, a todos los dioses, excepto a Shiva. Invitó a rishis, invitó a brahmines, absolutamente a todas las personalidades espirituales menos a Shiva. Sati se percató de esto. Sin embargo, ella estaba emocionada por la idea de encontrarse de nuevo con sus padres, principalmente su madre y sus hermanas. Se acercó con Shiva y le dijo: mi señor, sé que sabes que mi padre está organizando un gran ritual. Sé que no nos ha invitado, pero nada me haría más feliz que estar de nuevo con mis hermanas, con mi madre. Las extraño mucho. Te suplico que apartes tus problemas con mi padre y me lleves a ese ritual. Y Shiva, sonriendo con tolerancia, le dijo a Sati: cuando el padre es tan arrogante y vanidoso como lo es Daksha, probablemente nos va a humillar si vamos a su ritual sin ser invitados. Sati no nos ha invitado porque no nos quiere allí. Al menos no me quiere ahí. Él se cree que no hay linaje superior al suyo, pero se ha vuelto arrogante por ser quien es. Se considera a sí mismo como un hombre grande y erudito. Piensa que no hay nadie como él en los 3 mundos. Cree que es el hombre vivo más grande que hay. Te diré que hay muchos tipos de orgullos a ti, pero el orgullo de ser erudito y sabio es el peor de ellos. Esta vanidad retiene a tu padre en sus espirales y desperdicia todas sus otras cualidades que son innegables.
Nunca iré a una casa donde sé que no soy bienvenido. Shiva le termina diciendo, afligido, Shiva estaba afligido, le termina diciendo que él sabe que ella es la favorita de su padre, que realmente la quiere, pero le dice, me odia, piensa que lo insulté en ese primer ritual por no levantarme y reverenciarlo. Pero Sati, un verdadero saludo no es para el ego o el cuerpo, sino para el Purusha interior, es para el alma. Además, no podría inclinarme ante él como mi superior. Eso habría sido un pecado por el cual tu padre, Daksha, tendría que haber pagado, porque, aunque es mi suegro, no es ni mi gurú y no es mi superior. Tu padre me maldijo, ¿recuerdas? Me negó mi parte de los rituales religiosos. Me maldijo a mí y maldijo a mis ganas, a mis acompañantes, a mis amigos. Nos ha marginado del camino védico. No, Sati, no voy a ir y tampoco quiero que vayas al ritual de tu padre. Me aterra la idea que tu mismo padre te haga daño solo por su odio hacia mí. Con un suspiro, afligido completamente, Shiva le dijo, Sati, eres mi esposa. No serás bienvenida en el sacrificio de tu padre. Tu mente es noble y si Daksha te insulta, morirás. No quiero que vayas ahí. Él, que nunca le había negado nada de lo que ella pedía, ahora estaba firme. Pero el corazón de Sati estaba decidido a ir al ritual de su padre. Anhelaba ver a sus familiares. Estaba dividida en dos, entre la lealtad a Shiva y su emoción pura de asistir al sacrificio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Volteó a ver a Shiva, que solo estaba ahí, sentado. No intentó impedir que Sati se fuera. Y mientras iba alejando, Sati volteaba a mirar a Shiva. De alguna forma estaba también asustada por lo que fuera a decir o por lo que fuera a hacer. Sin embargo, cada que volteaba, Shiva estaba ahí, solamente sentado y afligido, viendo cómo se alejaba Sati. Su emoción prevaleció y Sati marchó al ritual de su padre. Al llegar al ritual, inmediatamente la madre y las hermanas de Sati saltaron para saludarla. Y Sati ahí se dijo a sí misma que había tomado la decisión correcta. Era lo que ansiaba. Su emoción la había llevado a ese momento y era lo que estaba esperando. Sin embargo, Daksha miró a su hija y desvió la mirada como si no la viera, como si no existiese. Su madre y sus tías trataron de restarle importancia a este insulto abrasador. Sus hermanas, por su parte, no paraban de abrazarla y de besarla. Pero Sati los ignoró. Miró a su alrededor y vio que no solo no había sido invitado Shiva, sino que no tenía participación en el ritual. No se le iba a ofrecer absolutamente nada. Sus ojos empezaron a arder y en un momento se había transformado en la imponente diosa Durga. Ardiendo, caminó directamente hacia Daksha. Con una voz que resonó en los tres mundos, Sati, en su forma de Durga, se dirigió a Daksha. ¿Quién sino tú insultaría a Shiva, aquel que no tiene enemigos? Oh celoso y pequeño Daksha, estás tan lleno de vanidad que ya no puedes ver la verdad. Odias a Shiva, cuyo mismo nombre destruye los pecados de 100 vidas. Encuentras tu dignidad en odiar al Señor del universo. Tenía los ojos enrojecidos. Era como una llama terrible, pura y sin humo, dispuesta a consumir el universo. ¡Qué tonto eres, que te haces enemigo del amo del cosmos! Hay 3 tipos de hombres, Daksha, siendo el más bajo el asado. Este solo ve las faltas en los demás hombres y nada bueno. El segundo tipo de hombre ve tanto los defectos como el bien, pero el mejor de todos es el sadhu, aquel que magnifica lo bueno en otros hombres y apenas se fija en los defectos. Esto es porque el sadhu ve a Dios morando en ellos. Él ve el alma inmortal en cada hombre. Pero tú, Padre mío, que ahora que lo digo me arde la lengua tan solo de llamarte así, eres más bajo que lo más bajo. Ves faltas y solo faltas en aquel que no tiene faltas. Pues Shiva es perfecto. Shiva está por encima de odiarte por lo que le has dicho, por maldecirlo. Pero yo no. Mi esposo es el auspicioso. Él es, en verdad, Shiva. Ay de mí que he nacido de un desgraciado que odia a Shiva, que lo maldice. Mi esposo me advirtió que no viniera a este yajna, pero yo no lo escuché. Por el poder de mi emoción caminé cegada a tu ritual. Este cuerpo dejará de ser ya la vasija que me soporta a mí, la consorte de Shiva. Naceré de nuevo de un padre que pueda respetar y que ame a mi Señor. Entonces seré de nuevo de Shiva, esta vez para siempre. Y en este momento culminante se describe como Sati, enfurecida, asumió la postura de meditación. Por medio del pranayama, concentró
todo su ser en Shiva. Todo el lugar entró en llamas y Sati dejó su cuerpo. Un rugido de dolor resonó en el cielo y en la tierra. Narada Rishi, profundamente afligido, marchó con Shiva. Llegó al monte Kailash, lo vio en postura de meditación. Shiva se dio cuenta que había llegado Narada Rishi, abrió sus ojos y se dirigió a él. Le preguntó: Rishi, te ves muy mal. ¿Qué ha pasado? Narada le contó lo que había sucedido en el ritual de Daksha. Shiva se quedó terriblemente quieto. La única señal de ira fue que sus labios se torcieron y sus ojos se habían vuelto del color de la sangre. Sin ninguna palabra, sacó un mechón de su cabeza y lo estrelló contra el suelo. Hubo un trueno, un destello cegador de luz y una forma grande y terrible se adelantó. Este era Virabhadra, uno de los aspectos más temibles de Shiva. Marchó al ritual y lo consumió absolutamente todo. Le quitó la vida a Daksha y a los principales brahmines que estaban ahí. En medio del fuego, en medio de la destrucción, Shiva llegó, cargó a Sati y caminó con su consorte a través de la tierra. Al volver a Kailash, simplemente se sentó en la postura de loto y se refugió en la eternidad. Brahma y los principales dioses marcharon al monte Kailash con Shiva, con la esperanza de convencerlo de que no destruyera todo el cosmos. Brahma le dijo: tú eres el señor de este universo, eres la semilla inmortal y la matriz en la que es arrojada. Oh mi señor Shiva, tú creas, proteges y destruyes todos los mundos, pero sobre todo eres misericordioso, eres el perdón encarnado. No puedes dejar que la ira te abrume como hacen otros hombres. Si eso fuera así, se apagarían las estrellas y los cielos en los que arden, y todos nosotros, los dioses y sus criaturas, arderíamos. Te suplico, oh Shiva, que muestres misericordia a mi tonto hijo. Tú estás más allá de Maya. Mahadeva, eres omnisciente. Deja que tu ira termine aquí. Restaura a Daksha y a los demás a la vida, que los heridos sean sanados. Entonces Shiva comenzó a reír, sorprendiendo a todos, y empezó a dar una gigantesca lección. Shiva se dirigió a Brahma y le dijo: Señor de la creación, yo no estoy enojado. Daksha y sus seguidores fueron engañados por Maya, por la ilusión. Yo soy el destructor de la ilusión. Castigué a Daksha únicamente porque necesitaba ser exorcizado de su vanidad, de su soberbia. Los demás fueron castigados porque estaban con él. Que se haga realidad lo que dijo Nandin y que a Daksha se le ponga una cabeza de carnero y que continúe viviendo. Extendió su mano en bendición y dijo que todos los que estaban en ese ritual vuelvan a la vida, que sean restaurados, han sido ya purificados. Después de todo, los rishis nos cuentan que no es que los avatares, no es que estos aspectos no experimenten Maya. Al estar aquí se someten a todas las experiencias que tiene. Sin embargo, ellos las transmutan, pero así las sienten con la misma o probablemente con mucha mayor intensidad, ese dolor, esa aflicción. Sin embargo, no les pertenece. Experimentan lo que experimentaron solamente para enseñarnos el camino, para que no hubiese una distancia tan grande, para que no viéramos a la divinidad simplemente como algo muy alejado, que está completamente ajeno a las experiencias humanas. Por eso es tan importante y de tanto valor esta historia. Cuando terminó, Brahma se hizo cargo ahora del ritual. Se llevaron a Shiva al ritual para que fuera él ahora quien lo presidiese. Daksha, el padre de Sati, que había sido restaurado a la vida, al ver a Shiva de nuevo, lo único que pudo hacer, lo único que salió de sí era empezar a cantar las alabanzas a Shiva. Cuando no entendemos de razones, cuando nuestro orgullo nos ciega, cuando la soberbia lo hace, nace la ira. Y ahí solamente podemos ser víctimas de la ley de causa y efecto. Pero aún así, no está todo perdido. Aún así, el cosmos, como lo vimos en el video de Yudhishthira y del Dharma, el cosmos se describe ahí que está sostenido por el perdón, por el poder del perdón. Y en este momento auspicioso, Vishnu apareció iluminando absolutamente todo. Llegó montado en su dorada garuda, cuyas alas son los himnos, Sama, el Brihad y el Rathandra. Su piel era azul oscuro, su túnica era dorada y llevaba una corona tan brillante como el sol. Devi, Lakshmi, se apoyó contra su pecho.
los grandes dioses se saludaron unos a otros y todos los demás se inclinaron ante ellos. Eran las 3 manifestaciones del Brahman supremo, de aquel que está más allá de la creación. Era la Trimurti, los 3 que crean, los 3 que nutren, los 3 que destruyen el universo. Sin embargo, aquí no acaba la historia, porque Sati se encarna nuevamente, esta vez en la figura de Parvati, y nace con la misma determinación de convertirse en la consorte de Shiva. Llegada a la edad adulta, decide empezar a practicar austeridades para convertirse en la consorte de Shiva. Y no está sola, está con su padre, está con el rey Himavat, que era la encarnación, la personificación de los Himalayas. Después de tiempo de estar practicando austeridades, Shiva llega a meditar a esas montañas. Está profundamente absorto. Shiva es el asceta supremo, es el rey de los yogis. Parvati y su padre, de la forma que pueden, empiezan a procurar al meditativo Shiva. Shiva, absorto, interiorizado en su meditación, no se percata que son Parvati e Himavat los que le están procurando. Después de mucho tiempo, despierta. Lo primero que ve es al rey Himavat. Le sonríe y le agradece el servicio, le agradece su presencia, le agradece haberle permitido sentarse a meditar en esas montañas. Pero cuando Shiva ve a Parvati se molesta. Voltea a ver a Himavat y le dice: ¿cómo es posible que hayas traído a una mujer en donde una asceta está practicando austeridades? Es un insulto para mí. No quiero ver aquí a esta mujer. Llévatela. Y Parvati enfurece. No deja que su padre responda absolutamente nada y se le planta a Shiva y le dice: ¿quién te crees tú que eres? ¿No sabes que yo represento la naturaleza? ¿No sabes que yo soy la naturaleza? Tú eres la absoluta nada, tú eres aquello que no es. Sin mí no existes, sin mí no podrías estar sentado en estas montañas, pues yo soy estas montañas. Shiva va hacia adentro y dice: si lo deseo, en un segundo puedo diluir absolutamente todo. Yo no necesito esta naturaleza, no tengo ningún deseo. Y Parvati se acerca y le dice: si bien puedes diluir absolutamente todo, ¿qué te quedaría? No podrías estar sentado aquí, no podrías estar interactuando con absolutamente nada, pues eres aquello que no es. Me necesitas forzosamente, necesitas que haya esta manifestación. Sonríe y le dice: sin mí volverías a la absoluta nada. Volverías a lo que es inmanifestado. Y Shiva internamente está complacido, porque lo cierto es que solamente estaba probando a Parvati. Sin embargo, decide no manifestar nada. Voltea con el rey y le dice: llévatela, no la quiero ver aquí. Pasó tiempo. Parvati, de forma un tanto renuente, acepta irse. Recuerda, había estado practicando austeridades para casarse con Shiva. En una encarnación anterior ya había sido su consorte, pero aún así decide guardar silencio y se retira. Mucha gente se cuenta que empieza a intervenir para convencer a Shiva de que tiene que aceptar a Parvati como su esposa. Así que después de un tiempo decide aceptarla. Acepta a Parvati como su esposa. Sin embargo, Parvati no estaba satisfecha porque el comportamiento de Shiva era el de una asceta, no era el de un marido. Ella en un principio había pensado que si Shiva era su consorte, de alguna forma su vida se iba a enaltecer. Y lo hizo, pero no de la forma en la que ella creía, porque ella estaba buscando esta unión, ella estaba buscando este matrimonio, quería que Shiva tuviera cierto tipo de comportamiento. Sin embargo, la mayor parte del tiempo se la pasaba meditando, se la pasaba absorto. Y se narra en la historia cómo había periodos prolongados de tiempo en los cuales se ausentaba. Y llegó un punto en el que Parvati se hizo a la idea. Pensó para sí misma: ¿para qué me quiere como su esposa? En realidad me está mandando el muy claro mensaje que no me quiere, que no le importo. Si no puedo encontrar lo que estoy buscando, que es la satisfacción última, siendo la esposa de Shiva, si no puede tener el rol que yo espero que tenga, seguramente esa satisfacción que yo estoy buscando me la va a dar mi hijo. Se cuenta que va a las orillas de un lago y crea una pequeña figura de barro. Por el poder que tenía, por ser quien era, ella le sopla la vida a esta figura que había creado, y este es el nacimiento del pequeño Ganesha. Aquí es un niño común y corriente. Parvati, a partir de aquí, realmente se siente plena, se siente
útil, ama a su pequeño la ama también, se describe que es una relación maravillosa. Pasados 12 años, Ganesha no sabía quién era su padre, no sabía de la existencia de Shiva. Y el pequeño había crecido sintiéndose el guardia de su madre. Cada que Parvati iba a tomar su baño de la mañana, Ganesha se plantaba para cuidarla. Y en este año número 12, Shiva decide regresar. Shiva tampoco tenía idea quién era Ganesha, no sabía que tenía un pequeño. Shiva sabía cuáles eran las costumbres de Parvati y empieza a caminar hacia el lago. Ganesha ve que alguien se aproxima, se planta en medio, le dice: no puedes pasar. Shiva se extraña, ni siquiera hace caso, va a pasar adelante. Ganesha se vuelve a plantar y Shiva inmediatamente toma su arma y corta la cabeza del pequeño Ganesha. Llega con Parvati y inmediatamente Parvati ve que el arma de Shiva tiene unas pequeñas gotas de sangre. Se teme lo peor. Cuando Parvati se encuentra con su pequeño decapitado, lo primero que experimenta es desesperación, una profunda tristeza, sufrimiento, el cual después se transforma en ira. Se vuelve con Shiva en un estado fúrico, lo toma y le dice: tienes que devolver a mi pequeño era la fuente de mi felicidad, tráelo de vuelta a la vida en este instante. Shiva, en un estado de calma, voltea a ver a su consorte y le dice: está bien, vamos a traer a tu pequeño de vuelta, no pasa absolutamente nada. Que la historia, de forma simbólica, se dice que Shiva pide traer una cabeza de elefante, una cabeza de un elefante bebé, para ponérsela al niño. Una vez la traen, Shiva de nueva cuenta le sopla la vida. Gananam tva ganapatigum havamahe kavim kavinam upamasravastamam. Y este es el segundo nacimiento de Ganesha, ya en ese aspecto que conocemos. Sin embargo, esta parte es muy simbólica porque hay otro aspecto de la historia que nos cuenta que en realidad esa cabeza de elefante fue la cabeza de uno de los acompañantes de Shiva, de los Ganas. Se cuenta que los Ganas son las criaturas que siempre, a todos lados, a donde Shiva va, van estas criaturas con él. Ganapati, que es el nombre por el cual se le conoce también a Ganesha, está haciendo referencia a esto, al rey de los Ganas. ¿Por qué entonces nos habla de un elefante? Aquí es donde viene la parte maravillosa. Todo esto está hablando del sendero espiritual. Ganesha representa lo que en sánscrito conocemos como Buddhi. El elefante es un símbolo de sabiduría, de inteligencia. Buddhi es la capacidad de discriminación que tenemos las personas. La purificación del intelecto da pie a cultivar la auténtica sabiduría. Es un proceso de trascendencia. Que le corten la cabeza a Ganesha en realidad simboliza la trascendencia de los sentidos. Hay un aspecto de la mente que se llama manas, que es la mente ciega, la mente que solo conoce a través de los sentidos, pero este aspecto causa apego, causa identificarnos con el exterior. Shiva representa el gurú, representa el maestro. Se dice simbólicamente que en el proceso espiritual el gurú interno corta la cabeza de manas y pone la cabeza de la sabiduría, pone la cabeza del más puro intelecto que va a ayudar al devoto a trascender las pasiones, a trascender todos los obstáculos que están entre él y la realización última. Mucha gente en esta historia juzga a Shiva de un montón de cosas, como el arrogante, como soberbio, como machista por no aceptar a Parvati desde un principio, pero en realidad todo esto es increíblemente simbólico. ¿Por qué no quiere aceptar a Parvati? ¿Por qué prueba de esa forma a Parvati? Porque Parvati ve que su felicidad está en función de lo que puede obtener. Voy a ser feliz si soy la consorte de Shiva, voy a ser feliz si me convierto en madre. Y poco a poco, de diferentes formas, se va dando cuenta que no es así. Al principio es dolor, es sufrimiento, no entiende por qué le pasa lo que le está sucediendo, pero es ese Shiva interno que va diluyendo, que le dice: no, tu felicidad no depende de nada externo. Shiva le enseña, pero no le enseña con un discurso, le enseña a través de las experiencias. Shiva diluye la ilusión de que Parvati tiene que obtener algo del exterior para experimentar la felicidad última. Todos los seres humanos, se dice que en el transcurso de nuestras vidas
nos vamos dando cuenta de una u otra forma como nada que acumulemos nos va a dar esa felicidad última que estamos buscando. Primero la buscamos a través de nuestros sentidos, a través de las posesiones. En el nivel más elemental se dice que todos nos podemos identificar con Parvati. Que Parvati, incluso en una historia que se da más adelante, Parvati le dice a Shiva: oye, ¿por qué yo tengo todas estas dudas? Y Shiva le dice: no, Parvati, tú nunca tuviste esas dudas, te sometiste voluntariamente a esa ilusión para enseñarle a tus hijos el camino. El mismo Ganesha se dice que también fue sometido a este proceso de purificación para enseñar el camino espiritual, para enseñar la trascendencia de los sentidos. No quiere decir que tal cual los sentidos se corten. Insisto, date cuenta cómo no estamos hablando de una cabeza humana como tal, de un cuerpo humano. Cuando los seres humanos, por medio de las pasiones, hacemos a un lado nuestra facultad discriminativa, nuestro intelecto, esa sabiduría, la mente ciega empieza a vivir únicamente en función del placer. Trata de obtenerlo al tiempo que huye del dolor. Vive en esa constante fluctuación. Persigue placer, huye de dolor. Por ende, el intelecto queda esclavizado, queda enterrado en lo más profundo de nuestro ser. Shiva amputa la cabeza sensorial y coloca la cabeza de la sabiduría. Shiva crea la unión perfecta entre el intelecto, la facultad discriminativa que tenemos, con el uso apropiado de nuestros sentidos. La unión que al final queda es la sabiduría y el desapasionamiento a cargo de la máquina corporal, a cargo de los sentidos, a cargo de los instrumentos de conocimiento. Así es como se crea un ser supremo. Esencialmente, esa historia es nuestra historia. Es el viaje del alma, de su estado de conciencia pura hasta el mundo de la materia. Igualmente es el viaje de vuelta a casa, del mundo de la materia a la divinidad, a lo que en hinduismo se conoce como Sat Chit Ananda, siempre existente, siempre consciente y siempre renovado gozo. Se dice que esa es nuestra naturaleza. Este es el viaje en el que estamos todos, en el que estamos la mayoría. Se dice que es la sabiduría, aquella que disuelve todo obstáculo. Sin embargo, aquí no acaba la cosa, porque Ganesha fue sometido a prueba varias ocasiones para demostrar que efectivamente la sabiduría se había sentado en él, había adquirido dominio pleno sobre las facultades menores de la mente. Esta historia está para ser puesta a prueba en nuestros senderos. Un día, Shiva estaba relajándose en el monte Kailash con su esposa, con Parvati. Junto a ellos estaban sus hijos, Ganesha y Kartikeya. Los cuatro estaban meditando cuando de repente el sabio Narada Rishi apareció ante ellos. Shiva inmediatamente inclinó la cabeza. Narada era conocido por cómo impartía bendiciones con todo aquel que se cruzaba, pero al mismo tiempo siempre ponía alguna prueba. Y en esta ocasión, Narada se inclinó a saludar y a reverenciar a Shiva y a Parvati. Al tiempo que terminaba de reverenciarlos, sacó un mango dorado y se lo entregó a Shiva. Shiva, sorprendido, preguntó a Narada: Muni, ¿por qué has venido tan lejos solo para darme este mango? Narada volteó a ver a Shiva y le dijo: mi señor, este no es un mango común y corriente. Es el mango dorado del conocimiento, y aquel que lo coma se le otorgará el conocimiento y sabiduría eterna. Inmediatamente Shiva tomó el mango y lo iba a cortar para ofrecer una mitad a Kartikeya y otra mitad a Ganesha. Mientras Shiva se disponía a hacerlo, Narada dijo: hay una condición para comer esta fruta. Shiva, que estaba en este proceso de repartir el mango, simplemente cerró los ojos y esbozó una sonrisa. Ya sabía que era lo que se venía. Shiva, sonriente, volteó a ver a Narada y le preguntó: dime, Muni, ¿cuál es la condición para comer esta fruta? Narada le dijo: esta fruta debe ser comida por solo una persona. Mientras Narada explicaba a Shiva sobre la fruta, Parvati, Ganesha y Kartikeya se acercaron. Cuando los niños vieron el mango dorado, cada uno quería comérselo. Por sus razones en particulares, Kartikeya había escuchado que era la sabiduría. Ganesha simplemente vio mango. Shiva y Parvati no querían ser parciales con alguno de sus hijos. Así que Shiva volteó a ver a Narada y después a los pequeños y les dijo: chicos, Narada Muni decidirá quién se queda con el mango. Ahora Narada era quien estaba en la encrucijada, pero simplemente sonrió y dijo: chicos,
aquel que dé la vuelta al mundo 3 veces primero obtendrá esta fruta. Antes de que Narada terminara de decir estas palabras, Kartikeya ya había saltado a un pavo real. Pronto estaba fuera de vista. Ganesha permaneció en donde estaba con una expresión pensativa en su rostro. «Ganesha, ¿no vas a dar la vuelta al mundo?», preguntó Parvati. «Espera, madre, estoy pensando». En ese momento, Kartikeya pasó velozmente junto a ellos gritando: «Ya terminé la primera vuelta. Ganesha, levántate y por lo menos empieza, no quiero ganar nada más así». Kartikeya ya estaba 100% seguro de que ganaría. Tenía aparentemente todas las herramientas. Tenía un pavo real, mientras el pequeño Ganesha, su vehículo, era un humilde ratón. Este seguía sentado en el monte Kailash. Aún no empezaba. Después de unos minutos en silencio, Ganesha por fin se levantó. Tanto Narada como Shiva y Parvati pensaron que el pequeño Ganesha iba a emprender el viaje. Sin embargo, empezó a caminar lentamente hacia ellos. Shiva y Parvati, al ver a su pequeño acercarse, simplemente le sonrieron. Ganesha, con las manos en pranam, se inclinó y después de postrarse ante ellos, con total inocencia, Ganesha empezó a rodear a sus padres 3 veces. Al finalizar, simplemente volteó a verlos y les dijo: «Mango, he ganado». Shiva y Parvati estaban perplejos y le preguntaron: «Hijo, se suponía que debías de rodear el mundo. ¿Por qué nos rodeaste a nosotros?». La respuesta que recibieron los impresionó. Ganesha volvió a juntar sus manos en pranam y les dijo: «Ustedes son mi universo. Al rodearlos ustedes, ya he rodeado más que el mundo entero. Ustedes son Shiva y son Parvati. Son mi conciencia y son mi energía. Son mi sustento, son mi razón, son mi causa, son mi efecto. Sin ustedes no hay nada. Ni conocimiento, ni devoción, ni compasión. Ustedes son la causa de todo. Ustedes sostienen a los incontables universos, los crean, preservan y los destruyen. Ustedes son la causa de la inteligencia, son el fundamento de la sabiduría, son el amor, son la compasión y son la devoción. Yo me debo a ustedes. Amorosamente aquí están, pretendiendo ser mis padres, pero yo sé quiénes son realmente. Al estar con ustedes, yo ya lo tengo todo». Mientras Ganesha terminaba de decir estas palabras, Kartikeya llegaba demandando el mango, gritando: «He ganado, he ganado». Volteó a ver a Ganesha y le dijo: «Todavía estás aquí. He dado la vuelta al mundo 3 veces, 3 veces, y tú sigues aquí. He ganado yo». Shiva levantó la mirada y le dijo: «No, hijo mío, Ganesha ha ganado ya». Kartikeya, sorprendido, preguntó que cómo era posible. Shiva le comenzó a explicar lo que había sucedido al tiempo que entregaba el mango a Ganesha. Porque esta historia rompe el paradigma entre que son 2 caminos separados, el de la devoción y el de la sabiduría. Habitualmente vemos al conocimiento como ese mango, como algo que hay que adquirir, como algo que todavía no tenemos, como algo que nos hace falta. Y Kartikeya es lo que le sucede. Ejecuta de forma inmediata la acción que le va a dar ese conocimiento y esa sabiduría. Ganesha primero emula a su padre. Ganesha se sienta, se calma, se queda completamente quieto y después piensa en lo que va a hacer. Y en esta quietud, renuncia, emoción suprema, la sabiduría y el conocimiento se le dan por añadidura. Puede que no sea el camino de todos acumular de esta manera el conocimiento. Puede que tan solo necesitemos ser un poco más como Ganesha, sentarnos en quietud. Kartikeya simbólicamente aquí está perdiendo, pero después de un tiempo también logra llegar a ese estado. Shiva va con él, después hace una especie de berrinche, empieza a complicar las cosas. Shiva va con él, le explica y eventualmente llega al mismo sitio que Ganesha. Podemos, como Kartikeya, activamente buscar ese conocimiento y esa sabiduría última. Esas vueltas que le da al mundo representan ese viaje, quizá de ir acumulando, de ir aprendiendo a través de montones de experiencias a lo largo de nuestra vida, pero le requiere darle 3 vueltas. Ganesha, esa realización que obtiene, dice: todo ya está aquí, todo lo que necesito está aquí. Se sentó
inquietud. No fue inmediato de ninguna manera, le demoró tiempo. Mientras Kartikeya estaba ahí por todos lados, Ganesha lo estaba utilizando para ir hacia adentro. El mango también representa la gratificación instantánea. Ninguno de los dos van sobre el mango. Narada por eso es que pide una prueba, no llega y les da el mango a los pequeños y es cómanselo, no, es la gratificación sensorial, placer inmediato. Dice, quien haga esta actividad impensable, ya sea darle 3 vueltas al mundo o sentarse en profunda quietud y darte cuenta que tanto Shiva y Parvati viven dentro y hay que dirigir todo ese esfuerzo al interior, requiere trabajo, mucho trabajo. Estos dos caminos pueden representar hasta cierto punto extremos. La mayoría de las personas en el sendero espiritual puede que a lo mejor nos requiera dar una vuelta simbólicamente hablando, pero después te das cuenta y dices, oye, ¿y si me siento a realizar todo esto? Puede que esa sabiduría se dé por añadidura y es un experimento. Esencialmente, esta historia nos está hablando del viaje de la energía. La energía se mueve, su naturaleza es el cambio constante, es la vibración, el movimiento. La conciencia, por otra parte, es ecuánime, no tiene movimiento. Esta se mantiene siempre imperturbable. Esto no quiere decir que una sea superior a la otra. Estamos hablando de comportamientos diferentes, ambos necesarios para que exista una creación. Y vamos al principio de la historia, donde se describe que el cosmos era un desierto, era inercia. Shiva representa aquello que no es, aquello que está más allá de la creación. Cuando este principio no tiene energía, no hay absolutamente nada. Shiva, la conciencia, carece de vibración, carece de movimiento. Sati, por su parte, es dinámica, siempre cambiante. Esto nos está diciendo que la conciencia, para que manifieste una creación, para que se experimente como conciencia individualizada en múltiples seres, para que podamos nosotros concebir esto que conocemos como naturaleza, necesita forzosamente de la energía. Si la conciencia para la vibración, si la conciencia no se une, no se casa con la energía, es imposible que haya un universo. Nosotros como seres humanos se dice que somos conciencia individualizada. Sí tenemos una parte de Shiva, pero al mismo tiempo estamos permeados y experimentamos nuestro alrededor gracias a Parvati, gracias a Shakti. Esta creación, en última instancia, se dice que es el viaje de Shakti, es el viaje de Sati a través de la conciencia. Ilusoriamente pareciese que a veces está más cerca o más lejos. Siempre está unida a Shiva, siempre está unida a la conciencia, pero en apariencia, por el poder ilusorio de Maya, esta aparenta estar a veces más cerca y a veces más lejos. Esto en el hinduismo se le llaman las gunas de Prakriti. Propiamente hay 3 gunas. Una elevadora, aquella que está más cerca de la conciencia, que se llama Sattva, es la pureza, las virtudes más elevadas, es la guna purificadora. La siguiente es Rayas, es la actividad, la fertilidad. Esta guna puede conducirnos hacia Sattva, la guna de la pureza, o nos puede degradar a la guna de Tamas, la guna de la oscuridad, la guna de la inercia, la guna de la ignorancia. Tienen muchos matices las gunas. Se habla de que todas ellas, para que exista esta creación, son fundamentales. Toda la naturaleza, toda Prakriti, desde el macrocosmos hasta el microcosmos del ser humano, es una combinación de estas gunas. En el ser humano es trabajo espiritual ir trascendiendo de la guna oscurecedora de Tamas hacia la guna elevadora de Sattva. En esta unión, en el momento que Shiva observa a Sati meditando en la linga, se dice lo primero que surge es compasión, amor, paz, las cualidades más nobles, las virtudes más grandes. Poco a poco, conforme va avanzando, conforme se va haciendo más dinámica, conforme vibra, las formas se van haciendo más densas. Surge así la guna de Rayas, la guna de la activación. Y hasta el final, en ese momento último en el que Sati va a dejar su cuerpo, que se siente insultada, que se siente pisoteada, maltratada, porque se insultó a la conciencia, a Shiva, ahí es cuando surge la guna oscurecedora
de Tamas, laguna de la inercia. Shiva también está representando el aspecto destructivo, pero el aspecto destructivo de Shiva se dice que también es ilusorio porque solo existe en el campo vibratorio. Él siempre es conciencia, está más allá de lo creado, no, por lo tanto no puede haber una destrucción. Sin embargo, en el campo vibratorio, ¿qué es lo que sucede? Cuando Sati, cuando su consorte abandona el cuerpo, se describe, se quita un mechón, solo un mechón de su cabello y lo impacta en el piso. Incluso eso tiene un profundo simbolismo. El hecho de que Shiva desprenda solo un mechón, te está diciendo, solo es una cualidad, es una pequeñita parte de su ser. Shiva está mucho más allá de solo destruir. Se quita un mechón y ¿qué hace? Lo impacta contra el suelo, lo llena, lo recubre con esa energía que está quedando todavía de Sati, que es la parte ya destructiva, la parte oscurecedora, y es la que va a destruir. Es esa forma temible de Virabhadra, donde pues ya lo escuchaste como se lo consume todo, el mismo Daksha incluido. Cuando la energía, cuando Shakti está cerca de la conciencia, cerca de Shiva, es laguna de sattva, laguna elevadora. Conforme se va alejando, también es muy simbólico ese momento en el cual Sati se va alejando, va caminando, fruto de sus emociones, fruto de ciertos apegos, empieza a caminar. ¿Qué es eso? Es laguna de rayas, que en este caso está caminando hacia laguna oscurecedora. Esto es un comportamiento cíclico. Todo en el hinduismo se describe que es cíclico. En este caso nos está hablando del viaje de sattva hacia Tamas, en el momento en el que con profunda tristeza Shiva está sentado, ecuánime, es la conciencia, ve que se aleja su consorte, sabe lo que va a suceder, pero no hace nada. La conciencia a nivel del macrocosmos, pero también en el microcosmos del ser humano, nunca interviene, es un mero testigo, nos va a advertir internamente. Seguramente te ha pasado a ti también cuando sabes que puedes experimentar cosas negativas y una pequeña bolsita te está tratando de advertir. Solo hace eso, te advierte. Últimamente es tu parte de Sati, es tu parte de Shakti la que decide o no hacerle caso a Shiva. Esto a nivel del microcosmos. Estamos viendo cómo se puede ir degradando desde experimentar las cualidades más virtuosas hasta, gracias a los apegos, gracias a los deseos, puede irse degenerando en laguna que está más alejada de la conciencia. Pero es muy importante aquí recalcar que esa separación es ilusoria. Siempre están juntos, siempre lo van a estar. Es después de todo por eso la historia suprema de amor del universo, porque no, por más que suceda, por más aparentes cambios, siempre están juntos, representados en el microcosmos del ser humano, pero también en el macrocosmos. Sati ilusoriamente también se ve imposibilitada a permanecer con Shiva, porque su naturaleza es dinámica, su naturaleza es vibratoria, siempre cambiante. Más adelante, cuando está en su estado de Parvati, en esta segunda encarnación, se dice que Shiva le está enseñando, le está impartiendo instrucciones espirituales y le dice, déjate llevar, comprende quién eres realmente. Y aquí Parvati, mientras se va dejando llevar, va experimentando absolutamente todas las emociones y su forma va cambiando hasta llegar a la diosa Kali, que cuando Kali amenaza con destruirlo absolutamente todo, el mismo Shiva se tiene que poner a sus pies para que no lo consuma toda la creación. Shiva se tira al piso y cuando el pie de Kali toca el pecho de Shiva es que vuelve a la conciencia. Cuando la naturaleza toca al infinito es subyugada. Te voy a dejar el video de Kali en la descripción, por si no lo has visto tienes que verlo, ahí nos metemos de lleno en esa simbología. Pero volviendo a nuestra historia, nos lleva a la creación y destrucción del universo. En la cosmología hindú se dice que nuestro sistema solar está viajando constantemente a través de la galaxia que va alrededor del centro galáctico o también llamado supersol. Cuando nuestro sistema solar se aleja de este supersol es que vamos hacia las edades oscuras y estas edades se llaman yugas y corresponden a dos ciclos, uno ascendente y uno descendente. El primer yuga, el más bajo, la edad oscura, se conoce como Kali Yuga, la edad del materialismo, la edad de la ignorancia, la edad en la que los seres humanos estamos 100% apegados a nuestro cuerpo, somos presos de los instintos
únicamente. De ahí evolucionamos hacia la era de Dwapara Yuga. Dwapara Yuga se dice que está marcada por el desarrollo tecnológico. Poco a poco los seres humanos vamos trascendiendo la parte instintiva y vamos descubriendo cualidades superiores. De Dwapara Yuga viajamos hacia Treta Yuga. Se dice que esta es la edad del pensamiento. Los seres humanos descubrimos leyes sutiles. Poco a poco las cualidades son cada vez más virtuosas. Esta edad de pensamiento culmina en la edad de oro, Satya Yuga, la edad espiritual. El Dharma reina en esta era. La mayoría de los seres humanos son virtuosos, están impermeados del Dharma, de las virtudes más elevadas. Pero la segunda mitad de Satya Yuga es descendente. Poco a poco la conciencia del hombre va descendiendo de forma gradual. De Satya regresa a Treta Yuga, de Treta Yuga a Dwapara Yuga y culminamos de nueva cuenta en Kali Yuga. En el punto más alejado de ese supersolo, de ese centro galáctico, estamos en Kali Yuga. Conforme poco a poco vamos regresando el ciclo ascendente de los yugas, conforme regresamos a ese centro, conforme nos acercamos, es que entramos en Satya Yuga. Volvamos a esa unión inicial. ¿Qué es lo que pasa? Desde ese punto de vista macrocósmico, cuando Shiva se encuentra con Sati, cuando la ve meditando en ese linga, surgen las cualidades más puras, el Dharma, la devoción, el amor más puro que existe, la compasión, todas las cualidades propias de la edad de oro, de Satya Yuga, de laguna también de Sattva, de laguna elevadora, laguna de la pureza, laguna del Dharma. Poco a poco, conforme la historia se va desenvolviendo, cambio, movimiento, agitación. Date cuenta cómo es un proceso gradual. Vamos de Satya hasta Kali Yuga, ese momento último en el cual la misma Sati se asume una forma más temible. Y en estos yugas, como ya lo habrás deducido, están profundamente relacionados con las gunas de Prakriti, con las gunas de la naturaleza. En Kali Yuga, ¿qué guna crees que predomina? Tamas, la inercia, la oscuridad, el instinto. Poco a poco, conforme las conciencias van evolucionando, conforme nos vamos acercando a ese centro, en Dwapara Yuga es una combinación tanto de tamas como de rayas y muy poquito de sattva. Sattva se le simboliza con la luna, con las fases lunares. Como al principio no hay absolutamente nada, pero poco a poco empieza a salir, se va llenando hasta estar en su máximo esplendor en la guna más elevada. Pero al principio en Kali Yuga hay casi nada de sattva y predomina tamas, predomina la oscuridad, la inercia. En Dwapara Yuga sigue en buena parte estando la guna de tamas, pero ya hay actividad, rayas empieza a predominar y hay atisbos de sattva. En Treta Yuga es lo contrario, hay atisbos de tamas, de la guna de la inercia, pero está predominando rayas, la actividad con una buena influencia de sattva, de la pureza. Y en Satya Yuga casi nada de tamas, muy poquito de rayas y predomina con total autoridad la guna elevadora. Y ahora, si recordarás, hablamos de Brahma, de la cualidad creativa de la divinidad. En el hinduismo se describe que Brahma tiene un periodo de vida de 100 años, pero no son 100 años como los nuestros, son cantidades gigantescas de tiempo. Estos yugas, este ciclo ascendente y descendente compone un Mahayuga. 71 Mahayugas, 71 ciclos completos, es un solo Manvantara. Un solo día de Brahma, llamado también Kalpa, son 14 Manvantares. Un solo día, no estamos contando la noche. La noche de Brahma se describe que es una disolución parcial del cosmos. Todas las leyes, todo lo que conocemos como cosmos, se dice que es diluido. Si bien no es una disolución total, la vida como la conocemos es insostenible, es un cosmos desordenado. Esa es la noche de Brahma. Después de esa noche de Brahma viene un nuevo día y así hasta cumplir un periodo de 100 años. Así son las medidas de tiempo en el hinduismo. A Shiva también se le conoce como Rudra, aquel que ruge. Se dice que al principio de la creación hubo una serie de rugidos. Cuando entró en contacto con la naturaleza, con el aspecto vibratorio, es que poco a poco se empieza a desenvolver absolutamente
toda la creación. El polvo cósmico increíblemente denso y caliente se fue transformando en las primeras estrellas. Las primeras estrellas hicieron que surgieran las primeras galaxias, los planetas, y así subsecuentemente hasta lo que tenemos hoy en día. Eso a nivel macrocósmico es el viaje y la historia de Shiva y de Shakti. Dicho esto, ahora viajamos, ahora hacemos zoom hasta llegar al microcosmos de los seres humanos. Esta energía Shakti está dentro de nosotros y la conocemos como Kundalini. Y hay una historia que a mí me encanta del hinduismo, que te la voy a contar, pero cuando la escuches quiero que te pongas a ti como el protagonista de esta historia. Este no es un cuento más ahí, es mucho simbolismo, pero lo tenemos que comprender viéndonos nosotros como protagonistas. Esta es la historia central del Mahabharata y se cuenta, nos habla de 5 hermanos, conocidos como los Pándavas, que se casan con una única mujer de nombre Draupadi. Estos 5 Pándavas están representando los 5 primeros chakras: Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata y Vishuddhi en la garganta. Y Draupadi, la esposa de los 5 Pándavas, es Kundalini, esta energía que fluye hacia abajo o hacia arriba. Pero al mismo tiempo estos tenían 100 primos. Estos 100 primos con a la cabeza el príncipe Duryodhana están representados por el deseo material. Si te das cuenta, tanto los Pándavas, que son los chakras, como la energía, como la parte del deseo material, y sus 100 hermanos, que son las tendencias que degradan al ser humano, la ignorancia, en el cristianismo representados a 7 de ellos, como los 7 pecados capitales, y las tendencias que originan son todos estos 100 hermanos. Esto está perfectamente vivo dentro de nosotros. Los Pándavas, Kundalini, los 100 hermanos, el deseo material. Se dice el príncipe, la cabeza que mueve todo hacia abajo es el deseo material, es el deseo, este deseo individual que tenemos los seres humanos. Cuando hablamos de no estamos hablando de querer riquezas únicamente, simplemente estamos hablando del deseo que tiene el ego por experimentar y por enaltecerse. Desde la infancia, los 100 primos de los Pándavas siempre crecieron con muchísimo rencor y con muchísima envidia a los Pándavas. ¿Por qué? Porque eran seres muy virtuosos, que eran superiores a estos 100 hermanos en absolutamente todo. Cuando estos primos se dan cuenta que no pueden derrotar a los Pándavas, que no hay forma en las cuales estos 5 seres virtuosos decaigan, deciden engañarlos. El rey Duryodhana, el principal, el deseo material, decide ir con su tío de nombre Shakuni, que representa el engaño, representa la ignorancia, y le dice: ¿cómo podemos derrotar a estos 5 hermanos? Ya vimos que en combate directo no hay forma, siempre de alguna u de otra manera nos dan la vuelta. ¿Qué podemos hacer? Y el tío les dice: invítalos a un juego de dados para que apuesten todo su reino y los obliguemos a que se vayan. Al príncipe le queda maravillado con esta idea, pero necesita el permiso de su padre, el rey Dhritarashtra, que representa la mente sensorial, la mente ciega que conoce únicamente con los sentidos. Si la mente ciega no da su consentimiento, el deseo material no puede actuar. El rey, como está profundamente apegado a su hijo, es su primer hijo, le da permiso. Invitan a los Pándavas y el principal de ellos, Yudhishthira, dice: yo no me puedo negar porque el rey Dhritarashtra es un superior para mí. Entonces apuestan, obviamente que ganan los 100 hermanos, y obligan a los Pándavas a irse, a abandonar el reino durante 13 años. Antes de irse, estos 100 hermanos, estas 100 tendencias negativas, se dice que insultan de las peores maneras a la esposa de los Pándavas, a Draupadi. La arrastran por todo el salón en donde fue la apuesta, le jalan el pelo, la intentan golpear, la intentan desnudar. Aquí se dice que solo por la bendición y la intercesión de Krishna es que no le quitan toda su ropa, pero le
ponen de una de las peores humillaciones contadas en el hinduismo. Más adelante, pasados los 13 años, estos Pándavas, cargados aún más de virtud, regresan para reclamar el reino e inicia la guerra que conocemos de Kurukshetra, lo que viene plasmado en el Bhagavad Gita. Aquí es donde entra Krishna a guiar a su discípulo Arjuna. Lo que está simbolizando esta historia es que cuando nosotros somos víctimas del deseo material y de la mente ciega únicamente, por medio del engaño, de la ignorancia, que es este tío que juega a los dados, decaemos por completo. Insultamos nuestra energía Kundalini, la arrastramos. Esta energía virtuosa que fluye a través de los 5 principales centros espirituales y sutiles, la insultamos de las peores maneras con todas nuestras tendencias negativas. Nosotros, al mismo tiempo que somos los Pándavas, somos también y están dentro de nosotros esos 100 hermanos. Por eso es que el sadhana en realidad es una lucha interna, porque son nuestras propias tendencias peleando unas con otras. Los Pándavas, ¿qué herramienta utilizan? El yoga, la meditación, el control de la energía vital, que la esposa esté solamente con ellos. Pero si son nuestras tendencias, si es la mente ciega la que sucumbe a las peticiones del deseo material, ¿qué sucede con nuestra energía Kundalini? Está en el piso, está en el suelo, únicamente está en esta conciencia de individualidad, de querer acumular a nivel externo, no importa si son emociones, si son cosas físicas, si es dinero, lo que sea, estamos insultando esta energía. La mayoría de las personas cree que empiezan a trabajar la energía Kundalini con el llamado Kundalini Yoga y quieren hacer cada vez técnicas más complejas de meditación o pranayamas cada vez más complejos, pero jamás caen en conciencia que a lo mejor están meditando media hora, pero el resto de las horas tienen su energía por los suelos. Por esto es que el sadhana, el sendero espiritual, no nada más se da en una meditación, en una práctica de 21 días o en un festival. Va de conciencia en toda nuestra vida, en empezar a hacernos conscientes de cómo estamos mal utilizando nuestra energía. Si retiramos la conciencia de Shakti, de nuestra energía individualizada como Kundalini, ¿qué pasa? Compulsión. Simplemente nos comportamos en piloto automático. Cuando traemos esta parte, cuando traemos la conciencia, cuando traemos este aspecto de Shiva, esta energía se purifica y alcanza su máximo potencial. Es el flujo ascendente y descendente de la energía Kundalini a través de los chakras lo que nos permite experimentar la realidad. Una de las bases del sendero espiritual es hacernos conscientes de este flujo para más adelante con sadhana, con disciplina espiritual, con herramientas como la meditación yógica, que se dice que nos vamos haciendo conscientes de esta energía y lo que queremos es dirigirla hacia arriba, cada vez más enfocarla hacia arriba, porque esto es lo que abre la puerta del desarrollo espiritual. Cuando la energía Kundalini está adormecida o simplemente fluyendo de manera incesante hacia el plano externo, se dice que el ser humano entra en ciclos compulsivos. Es muy importante observar nuestra estructura. En las escrituras del yoga se habla de una columna vertebral astral de nombre Sushumna y al lado hay 2 corrientes, Ida y Pingala. Son estas corrientes de Ida y Pingala las que hacen que la energía Kundalini fluya de arriba hacia abajo. Insisto, el objetivo del practicante espiritual es hacerlo a conciencia. Visualízalo ahora mismo. Esto te va a ayudar mucho en tus prácticas espirituales. Visualiza esa columna astral compuesta de luz. Visualiza los 7 chakras y al lado de cada uno de ellos estas 2 corrientes, Ida y Pingala, fluyendo. Un ejercicio espiritual muy bueno en primeras instancias es visualizar la energía Kundalini adormecida en el coxis y con cada respiración visualizar cómo fluye hacia arriba y después hacia abajo. Es un ejercicio fantástico. Muchos de ustedes conocerán el otro ejercicio en el cual empezamos por tapar cada uno de los orificios nasales y hacer respiraciones. Los miembros de Meditananda, vayan a estudiarlo, lo tienen en el módulo 2 en la lección número 7. Practíquenlo visualizando esta energía Kundalini. Y después vete al módulo 4 y estudia la lección número 10 de la Kundalini y haz la meditación de la lección 11. Si tú estás empezando, empieza por este ejercicio de visualización que te acabo de compartir. Primero, date cuenta del problema, que la mente está para todos lados, que las acciones también lo están, que esa energía está fluyendo de forma inconsciente, en muchos casos,
hacia el exterior, que se identifica con el yo. Yo soy este cuerpo, tengo que mantenerlo, tengo que alimentarlo, tengo que experimentar placer a través de los sentidos y simplemente vivimos en la inconsciencia. Pero ¿qué dice? Hazte consciente, no te apegues. Lleva tu mente al interior, llévala a Sushumna, observa el flujo, observa Ida, observa Pingala y en medio del Sushumna despierta esa fuerza de Kundalini adormecida en el coxis por el poder del pranayama, haciéndote consciente de tu respiración. Despierta ese flujo y hazlo tuyo. Este es el camino de la trascendencia espiritual que nos lleva a las experiencias espirituales. Aquí es en donde se rompe, aquí es en donde se quiebra esa brecha, esa frontera que hay entre conocimiento espiritual, que está únicamente en la mente, y las prácticas que llevan a experiencias. Por esto es tan importante el tema de la energía Kundalini, porque no es para leerlo y no es para practicarlo en la inconsciencia, es para observar. Actualmente, ¿tu energía está adormecida? Empieza por preguntarte eso. ¿Vivo en la parte compulsiva a nivel externo? ¿La estoy desperdiciando? Se dice que estos 5 centros virtuosos y su esposa, la energía Kundalini que fluye a través de sus chakras, necesita ayuda de la conciencia, simbolizada por Krishna en esa escritura. Cuando la conciencia les ayuda, es que las fuerzas discernidoras recuperan y van a pelear contra el impostor del deseo, contra el impostor del apego que nos hace mantenernos únicamente en ese plano externo. Ahora bien, es muy importante dejar muy claro, tenemos que hacernos cargo de nuestro cuerpo, de nuestra mente, tenemos que cumplir nuestros roles a nivel externo. Para eso obviamente que se necesita que esa energía también fluya hacia afuera, de lo contrario sería imposible esta existencia individual. Sin embargo, no es lo mismo ser conscientes de esta parte y de ejecutar nuestras acciones a nivel externo en conciencia que simplemente dejar que se apodere el ciclo compulsivo en el cual no tenemos idea que la vida y el tiempo nos están pasando por encima. Es muy importante saber lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Por eso es que empezamos nuestro viaje de la energía Kundalini, lo empezamos haciéndonos conscientes de qué es este flujo. Este es un ejercicio para que juegue de tu lado la mente, porque a veces ya sabes, miedos, pensamientos y demás que solamente alejan tu conciencia de la parte espiritual. Aquí estamos haciendo lo contrario, la estamos alimentando para que sirva como soporte en nuestras prácticas espirituales. Ahora, ¿cuáles son las cualidades que nos ayudan a despertar nuestra energía, a hacernos conscientes, a experimentarla? ¿Y cuáles son las que hacen todo lo contrario? En uno de los textos más reverenciados del sendero del yoga, el Bhagavad Gita, se dice lo siguiente: la valentía, la pureza de corazón, la perseverancia en la adquisición de sabiduría y en la práctica del yoga, la caridad, la trascendencia de los sentidos, la realización de obras sagradas, el estudio consciente de las escrituras, la autodisciplina, la franqueza, el no dañar, la felicidad, estar libres de ira, la renuncia, la serenidad, no calumniar, compasión por todas las criaturas, ausencia de codicia, mansedumbre, modestia, falta de inquietud, resplandor de carácter, perdón, paciencia, limpieza, ausencia de odio, ausencia de presunción. Estas cualidades son la riqueza de una persona divinamente inclinada. Estas estrofas narran las cualidades elevadoras que conducen a los devotos a la realización suprema y señalan las tendencias nocivas o malignas que inhabilitan a los seres humanos para alcanzar su estado divino. Y continúa diciendo cuáles son esas cualidades negativas, cuáles son esas cualidades que nublan al ser. Nos dice: el orgullo vanaglorioso, la arrogancia, la presunción, la ira, la dureza y la ignorancia marcan al hombre que nace con la naturaleza oscurecedora. Las cualidades divinas otorgan la liberación. Las cualidades oscurecedoras conducen a la esclavitud. La lujuria, la ira y la codicia, estos constituyen la puerta triple del infierno que conduce a la destrucción del bienestar del alma. Estos 3, por lo tanto, el hombre debe abandonar. Al alejarse de estas 3 entradas al reino de las tinieblas, el hombre se comporta de acuerdo con su propio bien supremo y luego alcanza el estado divino. Es importante mencionar que cuando habla de infierno, cuando habla de tinieblas y estas cosas, no está hablando de algo físico, está hablando de un estado de conciencia. Por esas razones que yo hice un video acerca del infierno, cómo se explica dentro del marco del hinduismo, que es increíblemente simbólico, y la verdad que yo me quedé sorprendido la primera vez que leía al respecto. Se dice que el primer pranayama, que la primera forma de control de esta energía Kundalini,
es parar el flujo inconsciente al exterior, pero al mismo tiempo dicen los rishis que es lo más difícil de hacer porque hay placer y apego de por medio, pero es de lo más valioso que puede haber, hacernos consciente, a ver, mi energía está fluyendo, está ahí detenida en el centro coxígeo y simplemente está desperdiciándose, insultándose, como esta historia de Draupadi, que se dice que esta doncella le hicieron pasar un muy mal rato, la arrastran, la jalan del cabello simbólicamente. Nosotros, esas tendencias, cuando está este impostor y son exiliados estos centros discernidores, se dice que insultamos a nuestra energía kundalini, que la humillamos. El primer paso, el primer pranayama, si lo queremos ver así, nos dirán los rishis, es hay que dejarla de arrastrarla, hay que dejarla de insultarla, hay que darle el lugar que le corresponde. Es soberana en el reino corporal, es sagrada, hay que tratarla así. Sí la podemos utilizar a nivel externo, pero recordar cuál es su verdadera naturaleza. Con mesura, con paciencia, con aceptación, intenta hacer este primer pranayama, no desperdiciarla y no insultar a la energía kundalini. Y haciendo esto, Sendero Espiritual va a adquirir una dimensión muy diferente para ti. En los chakras están simbolizadas también estas gunas de Prakriti, estas gunas de la naturaleza. Sattva se dice que influencia los dos principales chakras, Muladhara y Swadhisthana. La guna activadora, la guna de Rajas, influencia en Manipura, Anahata y Vishuddhi. Y la guna de Sattva toca los chakras de Ajna y de Sahasrara. Por esto es que los rishis nos dicen que los seres humanos estamos viviendo en edades individuales diferentes. Todos los seres humanos estamos llamados a trascender las gunas de Prakriti, estamos llamados a trascender la naturaleza y fundirnos en espíritu. Yo cuando, insisto, estaba meditando, cerré mis ojos y empecé a meditar en estos conceptos, me empecé a imaginar, empecé a visualizar los planetas, empecé a visualizar como el agujero negro que está al centro de la galaxia, como al mismo tiempo que se lo está consumiendo todo, Shiva, esa misma energía es la que permite que nazcan nuevas estrellas, que nazcan nuevos planetas, por ende la vida. Visualice cómo se está preservando a sí mismo, en lo que se está creando y en lo que se está destruyendo, esa misma fuerza lo está preservando, estrellas que nacen, estrellas que se apagan, planetas, civilizaciones, todo en constante unión, creación, preservación, destrucción. Y mientras yo imaginaba y visualizaba esta danza en mi aspecto pues muy limitado todavía, pero escribí estas palabras, escúchense, se los comparto con cariño, no soy poeta ni nada, pero fue lo que surgió de mí. Me dije, esta es la historia suprema de amor. Es la danza eterna, espíritu y naturaleza, conciencia y energía. Como almas, somos testigos de la suprema historia del infinito. Como almas, danzamos alrededor del eterno Shiva y de la divina Parvati. Somos como joyas refulgentes adornando a los soberanos del universo. El alma entra en éxtasis al sentir su danza, la danza de la eternidad, la danza de las esferas que mantiene a los universos. El amor de Shiva y el amor de Parvati es la causa de la renuncia de los ascetas, pues al contemplarlos a ambos, nada más por adquirir les queda, lo tienen absolutamente todo. Se saben Shiva, se saben Parvati. Esta unión es el fundamento de los átomos, es la luz en la oscuridad, es el poder supremo, es la belleza sin límites, es la compasión más pura, es el amor inconcebible para aquellos apegados a los placeres carnales. Su amor es la creación, con su amor preservan, su amor es la disolución última que devuelve todo a su estado original, a la dicha. Esto para mí es Shiva y Shakti en su más puro estado. Más que conocimiento, me incentiva y me despierta devoción. Si tú puedes, después de ver este video, sentarte a visualizar esta historia de amor, repite en tu mente esta historia y visualiza a ese Shiva eterno y a esta Sati eterna o Parvati, como tú la concibas, danzando en la forma de galaxias, agujeros negros, estrellas, vida, creación, disolución, preservación. Tú visualiza constantemente. Si tienes la oportunidad de caminar en la naturaleza, piensa en esto: conciencia y energía, espíritu y naturaleza. Observa dentro de ti el fluir
de las emociones en distintas etapas de tu vida, en distintos momentos de tu día. Observa las emociones, los pensamientos, cuándo predomina más la emoción, cuándo predomina más la razón, y date cuenta de esta danza eterna de Shiva y de Shakti dentro y también fuera de ti. Esto es un ejercicio de sadhana, disciplina espiritual increíblemente valioso, porque te permite despertar las cualidades más nobles al tiempo que te identificas, que nos empezamos a identificar con lo que es realmente supremo. ¿Y cómo culminamos este ejercicio? Haciendo un esfuerzo por dirigir nuestra energía de vuelta a casa, de vuelta a la conciencia, a esta unión eterna, para que puedas experimentar la historia de amor infinito en tu propio ser. Te recomiendo seguirte con el video de Kali.